Spider-Man XDC, entre telarañas y dioses. La tormenta amaina con el colapso del portal. Vientos turbulentos y truenos crepitantes dan paso a la lluvia natural y al aire gélido de Gotham, como si la ciudad estuviera arrebatándole el control del clima a un intruso invisible. Unas pocas nubes se dispersan lo suficiente como para dejar pasar la luna, pero solo por un instante antes de que la lluvia constante se reanude. Peter solo se da cuenta por el agua que se filtra en su traje destrozado, que cruje y rueda con cada movimiento. Apesta a sangre alienígena y humana, al hedor a lavanda podrida de la toxina del miedo y al olor químico, parecido a la lejía, de la cura que Red Robin le roció en la cara. Entre la conmoción, el horror y el eco de las últimas palabras de Ebony Maw, solo puede pensar. Probablemente necesito una ducha. Está de pie al borde de la aguja, cerca del chorro negro, rodeado de los murciélagos, cada uno trabajando en algo. No está seguro. Limpiar, probablemente. Algo en lo que normalmente ayudaría si no estuviera tan agotado. Capucha Roja está cerca, sin flotar del todo, moviéndose inquieto, como si intentara decidir qué hacer. Cada centímetro de su cuerpo está tenso, y sobresale entre los murciélagos. Peter tiene la idea de que el hombre no suele estar cerca de los demás cuando la acción termina. O bien se queda por genuina preocupación por Peter o porque Nightwing le pidió que se quedara cerca. Finalmente, después de varios momentos incómodos, Red Hood pregunta. ¿Qué tan graves son las quemaduras? ¿Qué? Pregunta Peter, frunciéndole el ceño. No hay emoción real en su voz, salvo una leve confusión, el tono que usaría un desconocido si intentara llamar su atención para decirle que lleva los zapatos desatados. Tus brazos prácticamente fueron quemados entre la celda en la que nos tenían a Nightwing y a mí y esa máquina, dice Red Hood, mirando a Peter con cautela a través de las ruinas de su casco. Se acerca un poco más, sin acosar a Peter, sino para observarlo mejor. Peter baja la vista hacia sus brazos, casi extendiéndolos para Capucha Roja. Le pican terriblemente las manos y los brazos. Entre la kriptonita, la leve electrocución y la explosión de la máquina, tiene bastantes quemaduras y moretones que tratar. Siente que empieza a sanar, ahora que no está en contacto directo con la kriptonita, y lo agradece. Al menos el efecto de esa sustancia es limitado si no está directamente sobre una gran cantidad. Observa cómo sus manos y brazos empiezan a coserse y se encoge de hombros. Ya sanarán. Aunque duele un poco. Te curarán en la cueva, dice Nightwing, acercándose. Todavía lleva el escudo del Cat colgado del brazo sano. Se ve bien ahí, aunque la nueva abolladura en el centro refleja las luces de la ciudad de forma extraña. Peter se pregunta distraídamente si al cable molestaría eso. Y puede que tengas que responder algunas preguntas de los demás mientras tanto. La atención médica podría ser igual a un tiempo de informe en nuestra casa. Caperucita Roja se pone rígida ante eso. Ya ha pasado por bastante. Y tenemos suerte de que Batman no le pida a Spidey un informe sobre nuestra situación, replica Nightwing, imitando a la perfección el tono de Red Hood. Red Hood refunfuña, murmurando algo que suena a maldición. Nightwing se gira hacia Peter justo cuando un elegante jet negro se estabiliza entre las oscuras nubes de tormenta y se cierne cerca del borde de la torre. Vamos. Peter no recuerda haber entrado en el elegante jet negro. Es un borrón de movimiento y parloteo al que no logra prestar atención. Batman le ordena bruscamente a Oracle que contacte con los servicios de emergencia, Signal le abre la puerta, Black Bat y Nightwing lo acomodan en un asiento en medio de la máquina sorprendentemente espaciosa. Simplemente mira fijamente hacia la parte delantera del jet, consciente de que ha cambiado de forma fundamental, e igualmente consciente de que no comprenderá la magnitud del cambio hasta dentro de un tiempo. Años, posiblemente. Red Hood duda unos pasos fuera del avión. Nightwing pasa junto a él, murmurando lo suficientemente alto como para que Capucha Roja lo oiga. Ven con nosotros. Necesitamos a todos a bordo para esto, y ya sabes cómo se pone cuando tenemos que informar a alguien nuevo. Los hombros de Capucha Roja se tensan, pero tras unos instantes, entra rígido en el avión y se sienta detrás de Peter. No dice nada, pero su presencia no es del todo indeseable. Al menos alguien más se siente tan incómodo con este viaje en avión como Peter. Robin sube. Mira a Peter pensativo y largo rato antes de sentarse. El avión está abarrotado, y Peter se pregunta con qué frecuencia recibe a toda la tripulación a la vez. A juzgar por la ubicación del portavasos, sobre la que tiene dudas, y lo apretado del espacio, no cree que suceda muy a menudo. El vuelo es mayormente silencioso, cada murciélago más o menos retraído o, en el caso de Batman, volando. Murciélago Negro lo observa de cerca.
Robin lo mira de reojo. Señal no deja de mirar a Peter, frunciendo el ceño confundido y visiblemente preocupado. Capucha roja es un aura que flota tras él. Los demás murciélagos lo miran de reojo o lo mantienen a la vista, con expresiones entre curiosas y cautelosas. Después de un rato, Nightwing rompe el silencio. ¿Cómo lo averiguaste? Le pregunta Nightwing a Batman en voz baja. Enviaste esa advertencia antes de que se levantara la aguja. Mis emociones empezaron a dominar mi lógica mientras estaba dentro de Gotham, pero pude pensar con claridad una vez fuera. Lo noté especialmente después de la muerte de Spider-Man cuando hablamos, y de nuevo fuera de la habitación de Peter. Normalmente no me permitiría estar tan, hace una pausa, buscando la palabra adecuada. Tras un momento, continúa. Inusualmente emocional. Una expresión extraña se dibuja en el rostro de Nightwing después de eso. Una mezcla de decepción, fastidio y frustración que se estabiliza en una especie de afectuosa neutralidad. Peter se pregunta sobre eso mientras el avión se acerca por última vez, concentrado en el hormigueo que le recorre las manos y los brazos. No levanta la vista hasta que el avión reduce la velocidad y aterriza, moviéndose con la suavidad de un King-Jet para aterrizar suavemente sobre una plataforma de cemento elevada. «¿Lo sospechabas?», dice Batman. Lo formula como una pregunta, pero no del todo. La conversación que se está desarrollando entre ellos parece centrarse tanto en lo no dicho como en lo dicho. Capucha roja me buscó para hablar, responde Nightwing. Se lo arregló primero. ¿Y los tomó a ambos por sorpresa? Tras la acusación se esconde una tensión más profunda, algo que Peter casi confunde con miedo. Es similar al tono que escuchó de Tony después de colarse en el barco hace años. Nightwing se burla. No empieces. Batman lo deja caer, pero le lanza una mirada a Nightwing, que parece prometer una conversación más larga en otra ocasión. Red Hood simplemente se burla. Peter escucha con cierto interés, observando sin reaccionar, probando distraídamente sus manos, apretando y abriendo los puños. El movimiento escuece y arde, y hilillos de sangre se filtran a través de los guantes de nanocitos destrozados que le cubren las manos. Finalmente, Black Bat se acerca y le coloca suavemente una mano en el brazo, deteniendo el movimiento. Otro breve silencio llena el avión, interrumpido durante su aproximación final el viernes. La integridad del traje está por debajo del 10%, anuncia Friday, con un tono mucho más robótico que nunca. Apagado de emergencia activado. Por favor, preséntese al jefe para mantenimiento y reparación de inmediato. El traje se vuelve más pesado en un instante y luego se enrolla hacia la placa pectoral. Los nanitos se retiran lentamente hacia el emblema de la araña en el centro de su pecho. Se fusionan allí y luego se desprenden de su cuerpo, recuperando su forma de cápsula. Parece quemado, maltratado y más pequeño que en la aguja. El sonido le valió una mirada fascinada de murciélago negro y una mirada preocupada de ala nocturna. Peter suspira, encogiendo los hombros antes de agarrar la cápsula, justo cuando el avión comienza a descender. Un vistazo rápido por la ventana delantera, más allá de las cabezas de Batman y Nightwing, le muestra una gruesa capa de roca que se abre a un enorme sistema de cuevas que a su vez se abre a una compleja serie de habitaciones. El avión aterriza con un ruido sordo, despertando a los murciélagos. Se van rápidamente, ansiosos por distanciarse, y Peter está seguro de que es raro que los murciélagos estén juntos en un mismo lugar. Anhela distanciarse de los demás, por supuesto, pero primero tiene algo importante que resolver. Se acerca a Red Robin, extiende la mano para agarrar el hombro del héroe y se detiene, haciendo una mueca de dolor antes de conformarse con señalarlo débilmente. Sus brazos pesan más de lo debido. El cansancio lo abruma con más fuerza debido al dolor. Aún así, Red Robin lo mira cuando se acerca. ¿Dónde está Tim?, pregunta Peter. Dijiste que estaba a salvo. En respuesta, Red Robin se quita la máscara. Tim le frunce el ceño, con una expresión indescifrable, casi distante. Peter lo mira fijamente, sin palabras, hasta que se detiene a pensar en las implicaciones. Sus pensamientos fluyen libremente ahora, a pesar del cansancio y el dolor. ¿Estás bromeando?, dice. Así lo siento, responde Tim secamente, con un dejo de diversión en su voz. Asiente a los demás detrás de Peter. Deberíamos dejar esto atrás. Es justo después de que nos descubrieran su identidad. Un murmullo de respuestas medio silenciosas sigue a eso, y el sonido de máscaras siendo removidas. Peter se gira para encarar a los demás. Ya están en movimiento. Signal se quita el casco para revelar el rostro de Duke, su expresión abierta y preocupada. Red Hood se quita los restos de su casco y la máscara debajo.
Jason se limpia irritado la sangre que corre por su mandíbula, dejando una mancha pegajosa en su mejilla. Black Bat se quita la máscara, sin apartar la vista de él en ningún momento. No le sorprende ver la misma mirada penetrante desde detrás de la máscara hacia su propio rostro. Robin se quita la máscara con un suspiro irritado, demasiado disciplinado para inquietarse, demasiado incómodo con las extrañas emociones en la cueva para tolerar la tensión. Nightwing se quita la máscara con un suspiro, frotándose los ojos y pellizcando su nariz. ¿Dick? Pregunta Peter. Sí. Estaba pensando en cómo decírtelo, responde Dick, encogiéndose de hombros a medias. No se inmuta cuando el movimiento le roza una de sus heridas, y Peter se alarma al ver cuánta sangre cubre su traje. Iba a ocurrir más pronto que tarde, para que conste. Peter no está seguro de qué decir a eso. Batman mira fijamente a Peter durante un largo momento antes de levantar la mano y quitarle la capucha. Para revelar a Bruce Wayne. Está demasiado aturdido para hablar. Peter, tenemos mucho de qué hablar, dice Tim. Pero primero tenemos que curar esas heridas. Alfred ya está en camino, dice Dick. ¿Alfred? Exclama Peter, con una voz entre estridente incredulidad y agotamiento. ¿El mayordomo? Si me dices que tiene un traje y una máscara raros de murciélago, me voy a volver loco. Ya no hace eso, dice Bruce con naturalidad, sacando un botiquín de primeros auxilios del jet y entregándoselo a Nightwing. Qué lástima, me gustaría verlo atravesar edificios con una escopeta, responde Peter aturdido. Es bastante fácil si mantienes el seguro puesto, añade Jason. Peter no está seguro de si intenta ser útil o un imbécil. Probablemente ambas cosas. Spoiler se quita la capucha y la máscara, y Stead camina hacia él. Observa su traje, sus heridas, su estado general y dice, ¿sabes? Cuando dije que necesitabas mejorar tus berrinches para competir con los demás, no fue un desafío. Eso le arranca una carcajada. Es demasiado aguda, demasiado tensa para ser risa de verdad, pero funciona como válvula de escape para la tensión de la cueva. Como si fuera capaz de competir con el dramatismo de Todd, comenta Damián desde la sombra. Se ha retirado a otra parte de la cueva, aparentemente desinteresado o reacio a que lo vean. Vete a la mierda, replica Jason, sin prestarle atención a medias mientras examina su casco roto. La respuesta es tan rápida y automática que Peter no está seguro de haber oído realmente el comentario de Damián. Vivía, hablaba e interactuaba con el mismo grupo de personas en ambas personalidades. Se asombra de su propia estupidez y se pregunta distraídamente cómo no se dio cuenta. Se detiene a reflexionar sobre cada interacción que ha tenido con los murciélagos en ambas identidades desde que llegaron a Gotham. Por un momento, su propia estupidez lo ciega. Mirando hacia atrás, es demasiado obvio quiénes eran todas estas personas desde el principio. Los Vengadores de la Gema del Alma prácticamente se lo dijeron directamente varias veces. Excepto que él, ¿qué? Lo olvidó. ¿Lo ignoró? Eso no está bien. A veces se le escapan pequeños detalles, pero salvo una herida de verdad en la cabeza, que, por cierto, ha tenido bastantes últimamente, debería haberse dado cuenta. Y entonces se pregunta exactamente cuánto poder tiene incluso una pequeña porción de la gema de la mente, cuánto es exactamente un pedazo de infinito, y qué podría hacerle a una población que está constantemente expuesta a alucinógenos, toxinas del miedo y gases que alteran la mente como lo está todo el mundo en Gotham. Incluso si tuvieran algún tipo de tolerancia, y Peter podría apostar una buena cantidad de dinero que no es suyo a que los murciélagos se encuentran entre ese subconjunto, algo como la gema de la mente realmente podría causar estragos incluso en las mejores mentes de un planeta. Se pregunta si hay alguna manera de contrarrestar eso y decide archivar ese pensamiento en particular por ahora. Tiene demasiadas otras cosas en las que concentrarse. Como el hecho de que todavía está herido. Y cansado. Y más que un poco hambriento, aunque no está seguro de ser capaz de comer pronto. Y quedó varado, el mundo que conocía desapareció para siempre, y todos en esta sala presenciaron las peores horas de su vida en tiempo real. Incluso intentó asesinarlos durante el proceso. Sus emociones oscilan entre la confusión, la vergüenza, el horror y una profunda ansiedad que presagia un ataque de pánico. Reacciona de la única manera posible. Trepa por la pared más cercana, sin molestarse en ocultar su velocidad y fuerza mejoradas cerca de los Waynes, con los restos de la araña de hierro bajo uno de sus brazos. Sus brazos lo odian por ello, pero soporta el dolor abrasador que le recorre los brazos y los dedos. Le ayuda a mantener el equilibrio. Al igual que sentarse a una altura suficiente para ver toda la cueva y a todos los murciélagos.
Para los demás, debió parecer que se teletransportó. En un momento está junto a Timmy Dick, y al siguiente, es una araña trepando por una pared para esconderse cerca del techo de roca de la cueva. Hay que reconocer que los demás no parecen demasiado perturbados por sus repentinos movimientos. Lo miran, algunos más sorprendidos que otros, pero parecen contentos de darle un momento para ordenar sus pensamientos. Nightwing y Batman están enfrascados en una conversación. Su tono es seco y brusco. Podría escuchar si quisiera, pero entre el agotamiento por la pelea, el dolor de sus heridas y el ruido ambiental sorprendentemente alto de la cueva, no vale la pena. En cambio, se concentra en la cueva, mirando a su alrededor. La cueva es una enorme instalación subterránea, comparable al complejo de los Vengadores, aunque no tan lujosa. La iluminación de la cueva es intermitente. Algunas zonas están intensamente iluminadas bajo enormes focos, mientras que otras permanecen en sombra o con poca luz, ya sea para ahorrar el esfuerzo de iluminar un espacio tan grande o para evocar un ambiente sombrío y melancólico. Peter sospecha que se trata de esto último. La plataforma de aterrizaje está encajada contra una de las paredes del fondo, con un sendero que conduce directamente a una pequeña enfermería equipada con equipo médico muy caro y en buen estado, alineado a lo largo de una pared lisa bajo luces brillantes. Es uno de los lugares mejor iluminados de la cueva. A lo lejos, puede ver otras cosas. Varias motocicletas, supertrajes, monitores y bases de datos enormes, incluso un centavo gigante y un dinosaurio. Se sienta allí por un tiempo, retirándose sobre sí mismo mientras los otros se ocupan de sus tareas de patrullaje. Limpiar y almacenar armas, ver sus propias heridas, revisar los trajes para ver si hay daños que necesiten reparación o, y esto no debería sorprenderle, pero lo hace, escribir informes o notas sobre las actividades de la noche anterior. Una voz lo llama desde abajo y lo saca suavemente de su torbellino de estupor. Soy un hombre de muchos talentos, maestro Peter, pero incluso yo tendría dificultades para escalar una pared escarpada con mi atuendo actual, dice Alfred, con un tono tan sereno y agradable como siempre. Si le sorprende encontrar a su último protegido aferrado a la pared entre los restos de su traje a medida, desde luego no lo demuestra. ¿Podría bajar aquí para que pueda ver sus heridas? Me gustaría ver a qué nos enfrentamos. Solo son unas quemaduras, dice Peter, bajando del techo a regañadientes. Dick sigue su progreso por la pared, claramente listo para intervenir y ayudarlo si se cae, aunque no hay peligro. Kriptonita. Estoy bastante familiarizado con el tratamiento de heridas relacionadas con la kriptonita. Me atrevería a decir que, a estas alturas, podría obtener una licencia de experto, superado por el maestro Bruce, dice Alfred con amabilidad. Se aleja de la pared mientras Peter baja de un salto y examina sus brazos, tarareando levemente. Parece que vas por buen camino para sanar sin intervención externa. Aún así, deberíamos limpiar y vendar esto, por si acaso. Eso limitará el uso de tus manos por un tiempo. Mejorarán después de dormir, dice Peter. Quizás. No está seguro. Las quemaduras no cicatrizan como deberían. Ve que empiezan a formarse cicatrices. Eso ya ha pasado antes, claro, y las cicatrices se desvanecen al cabo de unos días o semanas. Estas se sienten más permanentes. Entre la máquina de Lázaro, la piedra del alma y las posibles cicatrices, se pregunta con amargura si importa que se haya aislado de casa. Nadie lo reconocería a estas alturas. Al menos, así suele ser. Las personas sensibles a la kriptonita tienden a recuperarse rápidamente cuando no están expuestas directamente a ella, dice Alfred. Espero que eso siga siendo cierto en tu caso. Peter se quita los restos de su camisa y se sienta en una de las camillas. Alfred le envuelve los antebrazos y las manos con los mismos movimientos rápidos y profesionales que siempre ha usado. Limpiar y vendar las heridas de Peter no es diferente a preparar la cena. Una vez que termina, se aparta, dándole espacio a Peter, pero manteniéndose cerca, brindándole apoyo silencioso. Su presencia transmite una sensación de calma, y no solo afecta a Peter. El resto de los murciélagos cambian inconscientemente su comportamiento cuando miran a Alfred. Incluso Bruce. Listo, dice Alfred, atando la última venda. Saca una camisa limpia de uno de los armarios y se la entrega a Peter. Mejor. Las revisaremos de nuevo mañana por la mañana. Gracias, Alfred, murmura Peter, poniéndose la camisa. Alfred le dedica una pequeña sonrisa y retrocede un paso. Bruce mira de Dick, intercambian otra comunicación silenciosa antes de que Bruce retroceda un paso y le haga un pequeño gesto de asentimiento. Dick se frota la nuca, frunciendo el ceño pensativo, mientras se acerca a Peter y coloca con cuidado el escudo contra la camilla.
Se sienta a su lado. Necesitamos hablar de lo que acaba de pasar, dice. Sé que están cansados y dolidos, pero cuanto más sepamos, mejor podremos prepararnos si hay algún rezagado por ahí. Peter frunce el ceño. Tiene razón, claro. No sé por dónde empezar. ¿Por qué no empiezas desde el principio? Dice Dick. Después de un momento, añade. Cuando llegaste a Gotham, quiero decir. Ya sabemos lo esencial de lo que pasó antes. No se andan con rodeos. Que Ebony transmita su muerte así para jugar con su mente aún le duele. No sabe cómo manejar el hecho de que toda la tripulación lo haya presenciado. Pensarlo le repugna. No llegué primero a Ciudad Gótica, dice Peter después de un momento, apartando la mirada de los demás. Estaba en otro lugar, con un montón de esas cápsulas y monstruos. La Mujer Maravilla y Superman me encontraron después de que saliera a rastras de la cápsula. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? Pregunta Dick. Peter se encoge de hombros. Tenía muchas cosas en la cabeza. Literalmente. Tenía la cabeza hecha un desastre después de morir, regresar y luego ser lanzado a Gotham. Y los Vengadores me perseguían, pero aún no me había dado cuenta. Eso sería bastante desconcertante, dice Dick con serenidad. ¿Qué pasó después? Poco a poco, Peter les cuenta todo. Los murciélagos escuchan, interrumpiéndolos a veces para hacer preguntas inquisitivas, algunas más relevantes que otras. ¿Hackeaste la cuenta bancaria de Bruce? Pregunta Steph sonriendo. Solo tomé $500, dice Peter encogiéndose de hombros. Deberías haber robado 4 veces más, responde Jason. Quiero decir, 500 es mucho para alguien como yo. Jason pone los ojos en blanco, pero admite la verdad. La expresión de Bruce es tan impasible como siempre. No está más ofendido por el robo ahora que cuando Peter admitió haberle robado en el hospital. Al notar la mirada furtiva de Peter, porque claro que sí, es Batman, arquea una ceja. Jason tiene razón, dice. Jason lo mira fijamente, pero él lo ignora. ¿Qué pasó después? Sigue adelante. Los murciélagos entran y salen con sus preguntas, la mayoría atando cabos en silencio mientras Dick toma la iniciativa con las preguntas. ¿Qué es una gema del infinito? Pregunta Dick. Es casi exactamente lo que parece. Una piedra que controla la fuerza fundamental que le da nombre, dice Peter, moviéndose incómodo. Ebony Maw usó la piedra de la mente conmigo después de rociarme con esa toxina del miedo. Por eso te ataqué. Y usó una piedra diferente en su mano para crear ese portal, dice Dick. La gema del espacio. Hay 6. Espacio, realidad, poder, alma, mente y tiempo. Se supone que las gemas controlan lo que representan. No conozco todos los detalles. Solo sabía que teníamos que evitar que Thanos las usara para destruir la mitad de nuestro universo, dice Peter. Se queda callado y se burla. No funcionó. Obviamente. ¿Y tienes una de estas piedras? Pregunta Bruce. Su tono es sereno y tranquilo, pero sus ojos brillan con preguntas, y la intensidad de su mirada es desconcertante. No amenazante, exactamente, sino intensa hasta el punto de inquietar. Peter se inquieta, deseando de repente poder volver a arrastrarse hasta el techo para esto, pero se detiene antes de hacerlo. Suelta el aire y dice. Supongo que sí, pero no sé dónde ni cómo lo escondo. Y no sé cómo usarlo, la verdad. Es casi siempre por accidente si lo consigo. La reunión de padres y maestros, dice Tim de repente, interrumpiendo a Peter. La usaste allí, ¿verdad? Sí. A veces puedo manifestar los fantasmas de mi cabeza si pienso de cierta manera, dice Peter. Hace una pausa, piensa en lo descabellado que suena y añade. Me dejó sin fuerzas y me dio el peor dolor de cabeza de mi vida. Sí, parecías una basura durante la conferencia, añade Duque. Más de lo que solías hacer durante esa época, de todos modos, dice Tim. Gracias por el cumplido, amigo, dice Peter. Te he visto invocar a tus fantasmas, dice Alfred con indiferencia. El hombre del brazo de metal que atacó a Bane cuando te tenía acorralado en la mansión. ¿Lo hiciste? Pregunta Peter, parpadeando. Sí. El caballero del brazo de metal atacó a Bane después de golpearte. Lo registramos por toda la mansión después. Vaya. No pensé que nadie más pudiera verlos. Excepto Duque, supongo. Los oigo, dice Jason. Eso llama la atención de todos. Se tensa cuando los demás lo miran y los ignora, concentrándose en Peter. La primera vez fue cuando entrenamos. Te enojaste y un tipo con acento africano nos gritó que paráramos. Y luego, de vuelta en la torre, cuando te tenía estrangulado y luego en el tejado, otro tipo me gritó que habías vuelto.
Pensé que había inhalado gas del miedo o algo así. ¿Por qué puedes oírlos? Pregunta Tim. Jason se encoge de hombros en respuesta, aparentemente no está interesado en responder ninguna pregunta. No los veo ahora, dice Duke, interrumpiendo el silencio ligeramente tenso tras el comentario de Jason. Normalmente veo una especie de borrón a tu alrededor que se agudiza cuando alguno quiere hablar, pero ahora mismo no hay nada. Es el turno de Peter de encogerse de hombros. Tiene sus sospechas, pero aún no se siente con ganas de expresarlas. Supongo que están tan cansados como yo. Duke les frunce el ceño, pero no insiste. Sin embargo, tampoco parece que vaya a dejar el tema. Tiene algo que ver con eso, dice Dick. Tu traje no es solo un traje, ¿verdad? Es una pregunta muy fácil. Peter suspira, asiente y deja la cápsula sobre una mesa metálica bajo una de las enormes luces del techo. Los nanobots giran dentro de la cápsula, moviéndose lentamente o temblando en el mismo sitio. Incluso en este estado, es evidente que el traje necesita una reparación urgente. Es más o menos eso, pero sí, también tiene a Friday. Como una asistente de IA, pero mucho más inteligente, dice Peter. Es la asistente de Tony. O algo así. Ahora mismo está apagada o en modo de ahorro de energía. Su novia del viernes, dice Dick. Supongo que era cinéfilo, ¿no? A veces le gustaba citar películas al azar, dice Peter. Frunce el ceño, girando distraídamente la cápsula entre sus manos recién vendadas. Se está quedando sin batería. Tendré que arreglarla. No tienes tecnología Stark, así que eso va a llevar un tiempo. ¿Tony hizo eso? Para mí, sí. Le gusta hacer trajes. Hace una pausa y dice, bueno. Le gustaba. Estaba un poco obsesionado con ello. Parece alguien que conozco, dice Dick con voz serena. La mirada fija de Bruce se dirige brevemente a Dick con vaga desaprobación. Dick lo ignora por completo. ¿Exactamente qué tan inteligente es esta IA? Lo suficientemente inteligente como para alertar a Oracle, a todos los servicios de emergencia de la ciudad y reconocer cuando Peter estaba fuera de control, dice Tim con indiferencia. Incluso se coló en los sistemas de Oracle para intentar acceder a alguna red satelital. Peter hace una mueca. Sí. Es básicamente una persona. O lo más parecido a una que Tony quería. Pero eso fue con un montón de servidores que la respaldaban. No estoy seguro de lo inteligente que es cuando solo lleva un traje, y mucho menos uno roto. Hace una pausa. Debería comprobarlo, en realidad, conectarla a una fuente de alimentación y dejar que le haga un diagnóstico. Conéctate el traje, pero arréglalo luego, dice Dick. No estás en condiciones para esto ahora. De hecho, creo que ya te hemos presionado bastante por una noche. Deberías descansar, y los demás deberíamos limpiarnos y vendarnos. Podemos retomar esto más tarde. Dice esto mientras mira a Bruce de reojo. Bruce emite un leve sonido de reconocimiento, algo así como HN, y mira a Peter. Puedes quedarte el traje aquí, dice Bruce. El taller es lo suficientemente profundo y seguro como para que no aparezca en ningún escaneo, por si la orden lo está rastreando. Bastante razonable, aunque Peter se pregunta si hay otras razones por las que Bruce mantendría el traje a la vista de esa manera. Se levanta de la camilla, tomando la cápsula torpemente con sus manos vendadas antes de darse por vencido y simplemente presionarla con el antebrazo, usando sus poderes pegajosos para mantenerla en su lugar. No querrán meterse con esto cuando no esté, les advierte. Simplemente, déjenme encargarme. ¿De acuerdo? No lo tocaremos sin ti, promete Tim. Personalmente, preferiría no cortarme el pelo con esas patas de araña. Peter hace una mueca. Sí, exacto. Dick lo conduce al taller, otra caverna semiabierta llena de mesas de acero inoxidable, luces y diversas herramientas y equipos dispuestos sobre ellas. Algunos objetos están dispersos por la superficie de las mesas, reparaciones a medio terminar o inventos a medio empezar. Peter no está seguro. Busca un lugar para colocar la cápsula, toca un pequeño símbolo de araña en la parte trasera para revelar el puerto de alimentación y la enchufa. Su antiguo traje Stark tiene la misma fuente de alimentación, y no le sorprende ver que también la tiene la araña de hierro. Las luces de la cápsula comienzan a parpadear, subiendo y bajando lentamente, iluminando un rincón del taller. La vista es reconfortante, y Peter cree que el traje podría recuperarse con el tiempo suficiente. Dick lo espera y lo conduce fuera de la cueva hacia un ascensor. El trayecto es corto, silencioso, y termina cuando las puertas se abren para revelar la cocina de la mansión Wayne.
Sándwiches, bebidas y diversos alimentos están dispuestos sobre los mostradores y la mesa, claramente preparados por Alfred para los murciélagos. Peter se detiene y los observa, preguntándose distraídamente cuántas veces los murciélagos comían después de la patrulla mientras él dormía arriba, sin darse cuenta. Ante la mirada inquisitiva de Peter, Dick lo mira con cierta culpa antes de encogerse de hombros. Debería sorprenderme, pero estoy demasiado cansado, dice Peter. Observa el festín preparado para los demás, se pregunta si robar un poco para sí mismo y luego niega con la cabeza. Creo que puedo con todo desde aquí, Dick. Dick lo mira fijamente, pero finalmente asiente. Si necesitas algo, lo sé, dice Peter, dejando atrás la cocina y dirigiéndose directamente a su habitación. La mansión se siente diferente ahora. Es extraño lo que unas pocas horas de secuestro, trauma y lucha contra la vida pueden afectar la perspectiva de una persona. Se sienta en su habitación, escuchando la lluvia golpear la ventana, y revisa los pocos recuerdos que ha logrado reunir. Cree que debería estar llorando, o desmoronándose, o algo. Sobre todo, siente un agotamiento profundo. Una sensación de dolor extrañamente distante, similar y diferente a la vez del que sintió durante el funeral de Ben. Al menos es un cansancio que le resulta familiar. Se acuesta y se queda dormido casi al instante. Pasan los días. Sus brazos le duelen un poco menos y le pican mucho más. La piel cicatriza casi de la noche a la mañana, pero deja cicatrices de Lichtenberg en las manos y los antebrazos que ya han pasado del rosa al blanco. Cree que, con el tiempo, también desaparecerán, pero no está del todo seguro. Su estado de ánimo se estabiliza tras la montaña rusa emocional de la pelea en la torre, sumiéndose en una especie de dolor vacío y cotidiano con el que está familiarizado. Se asegura de sofocar cualquier conexión que tenga con la gema del alma, sin interés en escuchar a los demás, ni siquiera en sueños. No le interesa que lo manipulen más de lo que ya lo ha hecho. Los demás se alejan. Pronto descubre que los murciélagos son un grupo menos cohesionado y más solitario que se une para combinar recursos cuando es necesario. O al menos, eso es lo que ocurre tras una gran batalla en el corazón de Ciudad Gótica. Quizás cada uno tiene sus propios ángulos de investigación o, más probablemente, necesitan tiempo y espacio para procesar sus ideas por sí mismos. Peter se pregunta distraídamente si se agruparon inconscientemente cuando entró en la ciudad porque percibían que algo andaba mal en su hogar, o si simplemente volvieron a la normalidad después de que él sofocara la influencia de la gema del alma en su interior y, por extensión, lo que la gema les estuviera haciendo. No está seguro. Alfred y Bruce han hecho referencias pasajeras a noches de cine y comidas juntos después de la patrulla cada vez que él hace un comentario sobre lo tranquila que es la mansión, así que tal vez no sea tan raro como él piensa. Comienza a adaptarse a la vida dentro de una mansión mucho más tranquila, evitando más o menos a cualquiera que no fuera Alfred y Bruce para ordenar sus propias emociones y su mente extrañamente silenciosa. Un triste día de primavera, durante uno de sus paseos serpenteantes por los pasillos, aparece Dick. «Oye, ven conmigo», dice Dick, pasando a su lado en dirección contraria. Le da una palmada en el hombro a Peter al pasar, sin forzar la situación, pero dejando claras sus intenciones. «Me vendría bien un poco de aire fresco, y seguro que tú también lo necesitas». Peter duda si ignorarlo, pero finalmente decide no hacerlo. No tiene mucho más que hacer, y como mínimo, saldrá de la mansión, demasiado silenciosa, y posiblemente hará algo interesante. Sigue a Dick fuera de la mansión y se sube a su coche. Unos minutos después, se arrepiente de esa decisión. «¿En serio? ¿Cómo es que aún tienes carnet si conduces así?», pregunta Peter, apoyándose en el asiento del copiloto y la puerta. «Sabes, normalmente no conduzco. Si tengo que ir lejos, simplemente pido prestado el jet o le pido a alguien que me lleve a donde necesite ir». «Aún no lo conoces, pero allí es genial para eso», dice Dick, zigzagueando entre el tráfico como un loco y con total tranquilidad. «Conduje hasta aquí desde Bloodaven mientras estabas en el hospital para que no te agobiara con todo el asunto del multimillonario, el mayordomo y la limusina. Conseguiste conducir como una persona normal cuando salí del hospital», señala Peter. «Sí, pero ya no estoy encubierto, así que puedo conducir normalmente», dice Dick. Con el tiempo, Peter se acostumbra a la forma de conducir de Dick. Al menos, se da cuenta de que no mirar la carretera significa que no pasará miedo el resto del viaje. No corre peligro, al menos su sentido arácnido no se activa, pero eso es difícil de conciliar con las aventuras más aventureras de Dick. Después de un momento, mira a Dick. «Estoy un poco sorprendido por esto, ¿sabes?
A Dick parece divertirle eso más que cualquier otra cosa. ¿Que quiero salir contigo? Literalmente me viste arrancarle los brazos a un tipo y la cara a otro, dice Peter con sequedad. A la gente normal le resulta inquietante, incluso si son del mismo bando. No suelen sentarse en un espacio cerrado con alguien así y luego conducir como locos. Es como si intentaras demostrar algo. Dick sonríe. Si hubieras querido hacernos daño a cualquiera de nosotros, ya lo habrías hecho, señala Dick. Y no eres la primera persona con superpoderes que se ha vuelto loca con la que hemos lidiado, ¿sabes? En cuanto Bruce se dio cuenta de que estabas en peligro, estuvimos a salvo. Y te incluyó en esa declaración. Peter lo mira con recelo. Mira, sé que es genial y lo mejor que tiene Gotham, pero no puede ser tan bueno. Si Friday no hubiera, es Batman, replica Dick, con un tono que denota agotamiento, cariño y cierta decepción a la vez. Aún eres nuevo en la familia, pero créeme. Peter ladea la cabeza, pero al final se encoge de hombros y deja la conversación. ¿O eso cree? ¿Quieres hablar de lo que pasó en la torre? Pregunta Dick al cabo de un rato. Las visiones que Bonnemau transmitió fueron muy intensas. Peter frunce el ceño, moviéndose incómodo en el asiento del coche. ¿Lo harías? Dick suelta un suspiro e inclina la cabeza hacia Peter. Touché. Y pensé que no te interesaría hablar de ello. Si cambias de opinión, búscame. Te escucharé. ¿De acuerdo? Peter se pregunta cuán descabellada sería esa conversación, la imagina y prácticamente se lanza del coche para evitar siquiera pensarlo. Hay cosas de las que puede hablar con la gente Ben, May, tal vez incluso sus padres, pero su propia muerte no está entre ellas. Todavía está demasiado fresca. Los recuerdos, medio sofocados como están, son demasiado abrumadores. Claro, dice Peter con ligereza. Dick lo mira de reojo y arquea ligeramente una ceja. Peter decide cambiar de tema. ¿Y bien, a dónde me llevas? Se hace un silencio en el coche por un instante, como si Dick estuviera debatiendo qué hacer. Finalmente, rompe la tensión. Un salón recreativo al que mis padres siempre me llevaban de niño. Siempre que íbamos al pueblo, me invitaban a comer pizza y a echar unas partidas. Es como mi rutina de bienvenida a la familia últimamente. El último que traje fue a Duque, dice Dick, aparcando finalmente y apagando el coche. Tenías que salir de la mansión, y yo tenía que mantener la tradición. Así que, aquí estamos. Divertido, Peter se quita el cinturón de seguridad. ¿Querías que me fuera de la mansión? Es el lugar más seguro de la ciudad. No es bueno quedarse ahí todo el tiempo, dice Dick con calma. Todos necesitamos nuestro espacio lejos de ahí tarde o temprano. Cuando llegues a ese punto, llámame. ¿De acuerdo? De día o de noche. Ya encontraremos una solución. Vale, lo haré, dice Peter, desabrochándose el cinturón de seguridad y abriendo la puerta. El coche empieza a sofocarlo. Me prometiste pizza, así que vamos a ese sitio primero, dice Peter. Me muero de hambre. Dick sonríe al salir del coche. Primero, queso vikingo, y luego pizza. Trato. El resto del día transcurre entre conversaciones sin sentido, Dick recordando a su familia y más pizza de la que Peter ha comido en toda su vida. El día pasa volando, y Peter se sorprende al descubrir que su estado de ánimo mejora tras salir de la mansión. Para cuando se van, el cielo pasa de nublado a oscuro, aunque la lluvia y los truenos persisten. Peter y Dick caminan hacia su coche. Una porción bastante decente, dice Peter. Yo diría que es incluso aceptable. No me di cuenta de que estaba comiendo pizza con un entendido, responde Dick secamente, abriendo el coche. Sí, bueno, el segundo lugar después de la pizza de Nueva York es lo mejor que puedes esperar, dice Peter. Dick se ríe. Me parece bien. Vámonos a casa. Un par de días después de la visita a los juegos, Bruce lo encuentra en la cocina. Ni siquiera entra, sino que se acerca a Peter, sobresaltándolo al cerrar la puerta de uno de los refrigeradores de la enorme cocina. Balbucea, se atraganta con el cartón de jugo de naranja del que empezó a beber y lo disimula con una tos, ambos molestos e impresionados por la habilidad de Bruce para sorprenderlo. Iba a tomarme un vaso, lo juro, Bruce no parece darse cuenta ni importarle. Tenemos que hablar. Encuéntrame en la cueva cuando termines de desayunar. Y luego se va, tan rápido y silenciosamente como llegó. Peter, curioso y desconcertado por la intensidad de Bruce sin su fachada de rico ingenuo, termina el cartón de jugo de naranja y lo tira a la basura antes de seguirlo a la cueva. Encuentra a Bruce en el taller, una zona separada del resto de la cueva, diseñada casi como uno de los laboratorios de Tony.
El Dume no se oye de fondo tirando cosas, ni se oye rock clásico cursi a todo volumen por los altavoces, pero la distribución es la misma. Bruce está trabajando arduamente en uno de sus dispositivos, pero ha dejado una silla y la cápsula de la araña de hierro sobre la mesa frente a él. No ha estado aquí en varios días, así que se toma un momento para observar la cueva con atención. Ve filas de trajes detrás del taller que antes no había visto. La mayoría están en sombras, con las luces interiores apagadas, aunque puede ver los contornos de varios trajes de murciélago, algunas variaciones de los trajes de Nightwing, y así sucesivamente para cada miembro de los murciélagos. La enorme moneda y el dinosaurio aún están a contraluz y proyectan sombras en la caverna. Tu traje ha estado sonando durante la última hora, dice Bruce, de espaldas a él. No pude discernir la naturaleza de la alerta y no quería arriesgarme a activar ningún protocolo de seguridad. Bien, dice Peter. Cruza la cueva y se sienta frente a Bruce, echando un vistazo rápido a lo que sea que esté haciendo el hombre. Voy a echar un vistazo. Bruce tiene un soldador en la mano y su guantelete extendido frente a él. Se concentró en los componentes electrónicos que cubrían el interior del guantelete, pero Peter sabe que tiene la mayor parte, si no toda, la atención del hombre. No sabe qué pensar de eso. Bruce ha sido más que amable con él, pero Batman tiene una reputación por algo. Mira la cápsula Stark y toca el símbolo de la araña. Una docena de pantallas holográficas se proyectan de la cápsula al tocarlas, extendiéndose ante él en una suave luz azul. Una repentina sensación de nostalgia lo invade, contemplando los hologramas flotantes por un momento antes de ponerse a trabajar. Se arquean desde la cápsula como un halo azul, y va pasando de una a otra, escaneándolas al comenzar, actualizar o finalizar un escaneo de diagnóstico del traje. Ninguna noticia es particularmente buena, pero tampoco necesariamente mala. Viernes está intacta, solo inactiva, con la mayoría de sus bases de datos guardadas en archivos comprimidos que aún ocupan la mayor parte del almacenamiento local del traje. Peter es bueno programando y con las computadoras, pero no es Ned, y definitivamente no es Tommy. La deja sola y se concentra en el resto del traje. En ese aspecto, también tiene mucho trabajo por delante. No puede arreglarlo todo, pero puede facilitarle a Viernes la ejecución de programas de reparación de automóviles mientras está conectada. Se pone a trabajar, muy consciente de la presencia de Bruce. ¿Por qué te convertiste en Spider-Man?, le pregunta Bruce. Llevan horas en el laboratorio, trabajando casi en silencio. Peter sospecha que así es como Bruce prefiere socializar con los demás. En un silencio absoluto trabajando en una cueva fría, rodeado de armas, ordenadores y estatuas extrañas. De repente, Peter echa mucho más de menos el laboratorio de Tommy. La música podía ser absurda y abrumadora, y las travesuras de Dume podían ser espeluznantes, pero el caos le sienta mejor que la cueva de Bruce. Peter reflexiona sobre la pregunta, concentrado en el traje. Tras un momento, prefiere la honestidad a cualquier otra cosa. Porque maté a mi tío Ben. Bruce lo mira, paciente y curioso. No hay juicio en él, todavía no. Pero hay una sutil rigidez en sus hombros, y Peter sabe que ahora tiene toda la atención del hombre. Obtuve mis poderes en una excursión escolar. Me picó una araña genéticamente modificada. Nunca supe qué pasaba, nunca tuve la oportunidad, pero prácticamente cambié de la noche a la mañana. Se detiene, frunce el ceño e intenta encontrar una forma de decirlo. Imagina ser un tonto cualquiera una noche y despertar al día siguiente casi tan fuerte como Superman, supongo. ¿Cuándo fue esto?, pregunta Bruce. Cuando tenía 14 años, así que, ¿hace 2 años? Quizás, dice Peter, frunciendo el ceño. Se frota la nuca. Nuestros universos no siguen exactamente la misma línea temporal. Bruce asiente, frunciendo aún más el ceño. Peter se sorprende. Normalmente recibe algún comentario sobre su edad cuando cuenta esta historia. Claro que es la primera vez que se la cuenta a un completo desconocido. En fin, el tío Ben se vio obligado a jubilarse. Enfermó durante la limpieza de la batalla de Nueva York y nunca mejoró del todo. La tía May trabajaba en un albergue para personas sin hogar y podíamos permitirnos el apartamento, pero con las facturas médicas y las medicinas del tío Ben, no sabíamos cuánto duraría eso, dice Peter. Tenía mis poderes entonces, y no sé, me trastornaban la cabeza. Quería dejar la escuela, sacar mi diploma de secundaria y conseguir un trabajo o algo así. Hace una pausa, recordando la pelea y la oleada de arrepentimiento y dolor que viene con el recuerdo. Dijo que no. Discutimos por eso. Me enojé, salí furioso del apartamento y me fui por una calle cercana.
Era una de esas malas en las que no quieres estar solo, ¿sabes? Ben me persiguió. Bruce pone las manos sobre la mesa. Peter ahora tiene toda su atención. Ese mismo día, un asaltante me pasó corriendo, perseguido por la policía. Podría haberlo detenido, pero no lo hice. Pensé que no era asunto mío, así que me acerqué y los dejé pasar a él y al policía, se burla Peter. El mismo tipo salió de la oscuridad y nos asaltó por dinero que ninguno de los dos tenía. Ni siquiera teníamos teléfono. Se volvió loco. Le disparó al tío Ben en el estómago y salió corriendo. Si le hubiera hecho la zancadilla cuando me pasó corriendo 3 horas antes, mi tío seguiría vivo. Podría haberlo hecho. Fácilmente. Amargura, dolor y un poco de autodesprecio afloran ahora. Puedo cruzar Nueva York. Puedo oír cada latido a 1 milla de distancia. Dame un laboratorio y tiempo para prepararme, y construiré un traje capaz de enfrentar las peores amenazas que jamás hayas imaginado. Dispárame, apuñálame o quémame, y estaré bien después de una siesta y algo de comida. Y todo eso no significó nada mientras mi tío se desangraba en la calle. Oí su corazón detenerse y sus pulmones desinflarse. Lo oí morir. No fue rápido ni indoloro. Murió protegiéndome de una bala que no me habría matado. Todo porque no era asunto mío ayudar a la policía cuando no me habría costado nada al menos intentarlo. Por eso me convertí en Spider-Man. Cometí un error y ahora la tía May no volverá a ver a su marido. Todo porque no me molesté en detener a un asaltante. Siguió un largo silencio. Peter esperaba las frases de siempre. No fue tu culpa, solo eras un niño o no puedes seguir culpándote, ¿cómo lo ibas a saber? Al no decir nada, miró a Bruce de reojo. Bruce Wayne espera hasta que sus miradas se crucen y dice simplemente, lo entiendo. Y Peter se da cuenta de que sí. Bruce no solo lo dice. Parece entender de verdad por qué Peter se convirtió en Spider-Man. Fue el primero en hacerlo, aparte de la tía May durante su incómoda conversación cuando se topó con Peter con el traje. Tras sostenerle la mirada un instante, Bruce vuelve a trabajar en su guantelete. Pasan unos instantes, y la peor tensión de Peter se disipa antes de que vuelva a hablar. Si quieres, podemos encargarnos de añadir lápidas para tu familia aquí. Sé que no es donde los enterraron, pero, hace una pausa y añade. He descubierto que ayuda a tener un lugar donde recordarlos, aunque ya no estén a mano. Peter parpadea, aturdido por la oferta, antes de pensárselo. Me gustaría. Aunque sea algo pequeño para mi tía. Bruce asiente, satisfecho con la oferta y la respuesta. Peter se siente un poco mejor. Menos agobiado, al menos. También le conmueve extrañamente que Bruce haya reflexionado tanto sobre esa parte de su situación, sobre todo después de la furia confusa de Peter en la torre. Una holopantalla emerge del guantelete de Bruce. Es más pequeña, más tenue, y las imágenes se proyectan en escala de grises, pero no por ello son menos nítidas ni claras. Peter se inclina para mirarla, fascinado. Observa muchas similitudes entre la ingeniería de Tony y la de Bruce, aunque los métodos preferidos de Tony lo superan en elegancia. Bruce prioriza la practicidad, y se nota. Peter está impresionado. ¿Acabas de hacer eso? No, responde Bruce, deslizándole el guante a Peter. Lo tengo desde hace tiempo. Lo uso en patrulla cuando necesito compartir información con alguien que no está conectado a la red de Oracle. Si no, lo tengo conectado a mi casco. Qué inteligente, dice Peter, tomando el guante y mirando por encima de él. Me gustaría imitar las pantallas que produce tu traje, dice Bruce. Tener varias pantallas a la vez es útil en el campo. ¿Puedes enseñarme a conectar varios proyectores al guantelete sin sacrificar la armadura? Ya has recorrido más de la mitad del camino, dice Peter. Creo que lo tendrás resuelto en un par de días. Esto es más eficiente, dice Bruce, deslizándole un juego de herramientas. Sígueme la corriente. Peter lo hace. Mientras trabaja, Bruce acerca otro proyecto. Este no parece más que un montón de aparatos electrónicos, cuyo uso o propósito desconoce por completo Peter. Algo te preocupa, dice Bruce, sin levantar la vista de su nuevo proyecto. No es una pregunta. Cuando estaba en la torre, iba a matarlos a todos, dice Peter sin rodeos. ¿Tienen alguna forma de impedirme? Sí, dice Bruce con calma, interrumpiéndolo. Tendrías que matarme si vuelve a suceder, dice Peter, un poco sorprendido por la rapidez con la que Bruce responde. Bruce levanta la vista de su proyecto. Tengo otros métodos a mano antes de que llegue ese momento. No le harás daño a nadie y familia. Peter asiente, se concentra en el trabajo que tiene delante y dice. Eso es otra cosa.
Ebony dijo que la piedra del alma los estaba influenciando a todos. Que la estaba usando para controlarlos de alguna manera. Influenciarlos. ¿Lo eras? Pregunta Bruce. No hay juicio ni acusación en la pregunta. No tengo ni idea, admite Peter. Pero, si no, ¿por qué se molestarían en buscarme y ayudarme? De entre todos los habitantes de esta ciudad, ustedes siempre aparecían cerca de mí. Sobre todo Dick. Bruce se queda callado, terminando lo que sea que estuviera haciendo con la pila de aparatos electrónicos que tenía delante. Deja sus herramientas, levanta la vista y observa a Peter un buen rato antes de decir, simplemente. No habría hecho falta una piedra mágica para convencer a los héroes de que ayudaran a uno de los suyos. Y menos a Dick. Peter se tranquiliza, pero no del todo convencido. Reflexiona sobre las palabras de Bruce durante un buen rato, aferrándose a ellas en un inútil intento de despejar su conciencia. Incluso funciona. Brevemente. ¿Cómo está tu traje? Pregunta Bruce. Peter deja escapar un suspiro. No muy bien. Necesita mucho trabajo. Y mucho tiempo para hacerlo. Viernes tiene poca energía mientras se hacen las reparaciones básicas. Puedo acelerarlo si tengo los materiales adecuados, pero incluso si la dejo en paz, hará la mayor parte del trabajo. Quizás sea lo mejor. No conozco este traje. Tony me lo dio antes, se detiene en seco y termina diciendo. No tuvo la oportunidad de mostrarme cómo funciona este traje. Bruce asiente, sin levantar la vista de su proyecto. Señala las filas y filas de trajes alineados detrás de ellos. Si necesitas un reemplazo mientras tanto, puedes usar el que construí. Peter se gira para encarar los trajes que alinean la cueva tras ellos. Ve algunas variaciones del traje de Bat y del de Nightwing, además del de Signal, se detiene al ver el traje de araña. Descansa al final de la fila. Un elegante traje negro y rojo con grandes y pronunciados ojos blancos dentro de una vitrina transparente. Un cinturón negro le cruza las caderas y lanzatelarañas en forma de guantelete negro mate se sujetan a los antebrazos. El pecho está cubierto por un fino y afilado emblema de araña sobre un pecho rojo sangre, las piernas negras se entrelazan con la tela negra de los brazos y las caderas. Parece una versión más ruda de su traje Stark, pero con una armadura más gruesa y un cinturón multiusos. Lo tendré en cuenta, dice Peter, algo sorprendido de que Bruce se tomara la molestia de diseñar y construir un traje que casi parece una réplica mejorada del primer traje que Tony le hizo hace siglos. Gracias. Bruce asiente. ¿Puedo hacerte una pregunta ahora? Pregunta Peter después de un momento. Sí, dice Bruce. ¿Qué pasa con el dinosaurio gigante? Me gustan los dinosaurios, responde Bruce con naturalidad. Él no da más detalles. Quizás sea como la obsesión de Tony con los coches. Los ricos necesitan tener algo raro que la gente normal jamás imaginaría tener en su casa. Bruce es tan rico como Tony, y Peter empieza a sospechar que por cada cero que se añade a la cuenta bancaria de alguien, este gana una peculiaridad completamente nueva. A Duke le gusta, añade Bruce. Y a Damian le parece bien. Lo cual aparentemente es razón suficiente para conservarlo. Duda si preguntar por el centavo gigante y finalmente decide no hacerlo. Recibirá la misma respuesta o algo infinitamente más extraño. En cambio, trabaja junto a Bruce en el taller hasta que Alfred baja y los invita gentilmente a cenar. Peter dudaría en llamar amigo a Bruce, pero no cree que estén lejos de serlo después de hoy. Su sueño inquieto es un poco más fácil esa noche. Una extraña tensión se apodera de Peter y Tim. Una especie de silencio que transforma su anterior amistad fácil en algo más parecido a una cálida amistad que a una amistad. No es que Tim sea cruel necesariamente. Simplemente observa a Peter con atención de vez en cuando, concentrándose en él intensamente, como si aún estuviera descifrando un rompecabezas particularmente complejo y potencialmente peligroso. Ese tipo de escrutinio hace rechinar los dientes a Peter. Ha recuperado toda su fuerza desde que se recuperó de sus heridas y del agotamiento prolongado. Cada vez que Tim se fija en él, siente algo físico, como si alguien le tocara suavemente la nuca o entre los omóplatos. Le pone nervioso. Lógicamente, sabe que no es algo nuevo para Tim. Se fija en gente así cuando piensa mucho. A veces ni siquiera parece darse cuenta. Bruce tiene un hábito similar, aunque se le da mejor disimularlo. Todavía pasan el rato. Todavía hablan. Pero todavía hay una pequeña distancia entre ellos. Damian aparece y desaparece de su visión periférica en los días posteriores a la batalla en la torre. A menudo, solo por un instante, como si confirmara que Peter sigue en la mansión, aún sano y salvo.
Un día soleado y radiante, cuando las cicatrices de quemaduras de kriptonita en sus brazos se inflaman y le pican dolorosamente, Damián simplemente entra en la habitación de Peter y se sienta a su lado, con un gato blanco y negro acurrucado con aire de suficiencia en sus brazos. Su repentina aparición basta para distraer a Peter de su incomodidad, evitando cualquier posible molestia por la repentina invasión de su habitación. Este es Alfred, declara Damián. Alfred, el gato, lo mira parpadeando, apoyando la barbilla en el hueco del codo de Damián. No parece muy impresionado por Peter. No es de extrañar. Peter está bastante seguro de que a la mayoría de los gatos no les impresiona tanto la mayoría de las personas. ¿Le pusiste a tu gato el nombre de Alfred? Pregunta Peter divertido. Sí, dice Damián, como si fuera obvio. Mantiene a papá humilde. Como el Alfred humano. Peter imagina que Bruce probablemente necesite ese baño de realidad de vez en cuando, y tiene sentido que al Alfred siempre le venga bien un poco de apoyo. Extiende la mano hacia el gato. Alfred, el gato, parpadea al ver su mano, se inclina para olfatearlo brevemente, mira a Peter con los ojos entrecerrados y luego le da un fuerte golpe en la mano. Presiona su cabeza peluda contra la mano y luego se acomoda en los brazos de Damián con un ronroneo petulante. Él te encuentra aceptable. Me alegró el día, dice Peter con sequedad. Aunque está un poco contento. Debería serlo, responde Damián. Dicho esto, se levanta y se va, dejando atrás a un Peter desconcertado. Curiosamente, se siente un poco mejor después de eso. 2 semanas después de cerrar el portal, Peter se da cuenta de que no ha tenido noticias de Felicia. No son, bueno, quizá no sea exactamente amigos, pero al menos ella lo ha visitado con cierta regularidad desde que hablaron por primera vez en el parque. Es lo más cercano a su hogar que volverá a tener, y tiene el presentimiento de que cerrar el portal está directamente relacionado con su repentina desaparición y silencio. Él le envía un mensaje de texto rápido. Ninguna respuesta. Al día siguiente envía otro, algo breve y amable. Mismo resultado. La tercera vez que le envía un mensaje, recibe una respuesta de un número desconocido. Dale espacio, araña. Lee ese mensaje todas las noches durante una semana, lamentando distraídamente la amistad que podrían haber tenido en mejores circunstancias. Finalmente, lo acepta. Últimamente se le da bastante bien lidiar con el dolor. Esto es poco comparado con todo lo que ha perdido. Todavía duele. Un día, Peter abre la puerta de su habitación y se encuentra con Jason acechando al otro lado. Tras sobresaltarse como un gato, Peter lo mira fijamente, demasiado cansado y confundido a la vez como para preguntar algo más que un duro ¿qué demonios? Ponte el abrigo. Vamos a hacer una pequeña excursión. ¿Tengo voz y voto en esto? La mirada inexpresiva que recibe es su única respuesta. Jason se da la vuelta y empieza a caminar por el pasillo sin esperar. Peter pone los ojos en blanco, pero agarra su abrigo y lo sigue, saludando a Alfred a pasar. El mayordomo lo saluda con un leve asentimiento y una sonrisa casi imperceptible. Peter entra en la rotonda de la mansión y encuentra a Jason de pie junto a un coche, balanceándose sobre un pie y luego sobre el otro, visiblemente impaciente. Este no es tu coche, dice Peter frunciendo el ceño. No tengo coche. Peter hace una pausa y pregunta. Entonces le estás pidiendo prestado el coche a Dick. ¿Qué eres, policía? Sube. Pregunta Jason, metiéndose en el coche de Dick y cerrando la puerta de golpe. Peter mira fijamente el coche, pone los ojos en blanco y luego sube. Jason sintoniza una emisora clásica y sale pitando de los terrenos de la mansión Wayne hacia la ciudad. Despeja el espacio entre la mansión y el callejón del crimen en un instante, negándose rotundamente a responder a las miradas inquisitivas de Peter. Para cuando llegan y Jason aparca el coche, empieza a enfadarse. Su enfado aumenta al salir a la calle y al débil sol del frío día de primavera. Ve la aguja a lo lejos, cerniéndose sobre el callejón del crimen y Gotham en su conjunto, un remolino de edificios desparejados, cemento, postes de luz y cables eléctricos envueltos en su superficie en una imitación abigarrada de edificio. Se pregunta distraídamente qué hará la ciudad con eso. La limpieza tras la batalla de Nueva York llevó años, y mucha tecnología peligrosa desapareció durante la limpieza, como bien puede atestiguar. Entonces, ¿por qué me secuestras? Pregunta Peter, incómodo ante la idea de estar a la sombra de la torre. Aún le duelen los brazos. La maraña de cicatrices, que se desvanecen, pero aún sanan de la quemadura, está hipersensible y se queja del aire gélido, inusual para la época, con un dolor constante y sordo. Porque necesitas ver algo. Deja de quejarte, dice Jason.
Creo que tengo derecho a quejarme, se queja Peter, enfureciéndose brevemente. No significa que quiera oírlo, responde Jason. Mira a Peter y se burla. Controla tu temperamento ya que estamos en público. Si quieres perderlo, hazlo en la cueva. Bruce puede permitirse reemplazar cualquier cosa que rompas. Peter pone los ojos en blanco, pero controla su ira. No ha oído a sus fantasmas desde la aguja, lo que significa que no tiene a nadie vigilando su ira. Ya no es tan común últimamente, pero una parte sigue ahí, latente bajo la superficie. Los murales cubren algunas paredes de la pequeña sección del callejón del crimen que Peter patrullaba como Spider-Man hace poco. Imágenes de Peter columpiándose sobre el parque infantil que ayudó a restaurar, de él atrapando a asaltantes callejeros y otros delincuentes de poca monta, ayudando a Batman, Nightwing y otros héroes. Peter se detiene frente a uno pintado en la pared de ladrillo del enorme garaje que usan los autobuses urbanos en el callejón del crimen. Jason se detiene a su lado. Espera aquí, ordena, antes de entrar al garaje como si fuera el dueño del lugar. Unos momentos después, vuelve a salir, con Lou a cuestas. El hombre corpulento mira a Jason con recelo y se detiene al ver a Peter. Lou parece sorprendido. Más que eso, en realidad. Cruza la distancia que los separa en 3 grandes pasos y le da una palmada en el hombro a Peter con un brusco. Qué bueno verte, chico. Algunos estábamos preocupados por ti. Yo no, sabía que estabas bien. El puro alivio en su tono demuestra que es mentira. Peter sonríe levemente, su ánimo se aligeró un poco. Tuve un par de meses muy ocupados, Lou, dice Peter. Perdón por preocuparte. Me alegra que estés a salvo. Mi camino no fue el mismo sin ti, chico, dice Lou. Pero me alegra que estés a salvo. Los Wayne son buena gente, te cuidarán bien. Han sido más amables de lo que esperaba, admite Peter. Todavía echo de menos los sándwiches que preparabas. Lou sonríe. Pásate cuando quieras, te dejo algo. Mira su reloj y suspira. Mi ruta empieza pronto. No seas un desconocido, ¿vale? Ven a vernos de vez en cuando. Lo haré, promete Peter. Cuídate, Lou. Te lo devuelvo, dice Lou. Mira a Jason. Eres el hombre de Red Hood, ¿verdad? Diles que les doy las gracias. Jason responde con un sonido evasivo. Lou se deja llevar. Peter empieza a traducir variaciones de HN. Como Gotamita para vale barra lo haré barra reconozco tu existencia y no me resulta del todo molesto. Lou regresa al garaje. Peter y Jason se van, y Jason los guía hacia el callejón del crimen. ¿Me trajiste aquí para hablar con Lou? Pregunta Peter. Me localizó cuando estaba de patrulla y me pidió que fuera a ver cómo estabas, explica Jason. Guía a Peter hacia un food truck cercano, estacionado en una de las calles más bonitas, sacando una cartera del bolsillo. Cualquiera tan valiente y estúpido me pide algo. Vaya. Me alegra saberlo, dice Peter, poniéndose en la fila con Jason. Mira la cartera con los ojos entrecerrados. ¿Es la cartera de Dick? Sí, dice Jason. Te lo devuelvo. Ahora mismo, nos están dando los mejores guirros de la ciudad. Él invita. Esto parece una cosa de hermanos. Peter toma nota de mantener una vigilancia extra sobre sus cosas. Como alternativa, dado lo escurridizos que son los murciélagos, se propone aceptar la idea de que sus cosas simplemente desaparezcan de vez en cuando. Considera varias estrategias durante unos minutos mientras la fila se acerca al camión, mirando a Jason de reojo. Dilo ya, Parker, dice Jason sin levantar la vista de su teléfono. ¿Cómo conseguiste el escudo del Cap? Pregunta Peter. Por accidente. Cayó al suelo junto a mí, miré hacia arriba y vi a un tipo rubio al otro lado de un portal. Se cerró antes de que pudiera reaccionar, y tú estabas en un estado de rabieta en ese momento, dice Jason. No tuve tiempo de preguntármelo. ¿Te lo dio? Pregunta Pedro. Jason se encoge de hombros. No parecía muy molesto por tenerlo. Peter deja el tema y se queda pensativo y en silencio. Jason vuelve a su teléfono. El guiro es realmente uno de los mejores que ha tenido. Empieza a sospechar una conspiración. Parece que cada vez que empieza a rumiar demasiado, a aislarse un poco más de lo habitual, uno de los murciélagos aparece fuera de la puerta de su habitación para sacarlo de la mansión por completo. Así que, al abrir la puerta y encontrar a Duke al otro lado, ni siquiera se sorprende, solo siente curiosidad. No ha visto mucho a Duke desde que reprimió el poder de la piedra del alma en su interior, así que le sorprende verlo en el pasillo. Vamos al museo, dice Duke. No tengo elección en este asunto. No, dice Duke alegremente. Vámonos.
Peter pone los ojos en blanco, pero agarra su chaqueta y sale de la mansión con Duke. No le sorprende ver el coche aparcado enfrente. ¿Ustedes simplemente roban el auto de Dick cuando les da la gana? Sí, si no quisiera que la usáramos, la cerraría mejor, dice Duke. Y esto es mucho más fácil que averiguar cómo subirte a mi moto. Esa es prácticamente un monoplaza. ¿Sabe Dick que hacéis esto? Pregunta Peter, subiendo al coche. Dick es tan bueno como Bruce. Sabe perfectamente lo que hacemos, dice Duke, encendiendo el coche y cambiando la radio por el Bluetooth de su teléfono. Un rock pesado y estridente empieza a sonar por los altavoces. Bueno, eso está bien. Al menos no le están robando el coche sin que él se dé cuenta. Aún así, a Peter le parece extraño, y los murciélagos lo fascinan y lo alarman a la vez. Se sube al coche, abrochándose el cinturón de seguridad por costumbre, mientras Duke se aleja de la mansión. Debe ser cosa de hermanos, piensa. Casi espera oír algo en su mente que lo confirme o lo desmienta. No lo hace. La penumbra primaveral ha disminuido, permitiendo un raro momento de sol. La aguja brilla a lo lejos, y Peter la ignora con determinación mientras Duke los lleva al museo. Conduce con normalidad, gracias a Dios, pero la música se mantiene alta y constante. Peter piensa que Duke y Tony intercambiarán recomendaciones musicales, o, más probablemente, que Duke aterrorizará a Tony con su preferencia por el heavy metal. El Museo Natural de Ciudad Gótica es mucho más grande de lo que Peter esperaba. Demasiado grande para recorrerlo en un día, de hecho. No le sorprende ver el nombre de Bruce discretamente adjunto a la lista de donantes. Duke aparca y entran. Peter está aún más impresionado. Sin embargo, algo le llama la atención. ¿De verdad dice artefactos de la Atlántida? Pregunta, señalando una de las alas. Sí, todavía no estás listo para esa ala, dice Duke, divertido. Empecemos por lo básico y veamos si tu universo es diferente al mío. Realmente presté más atención a la química y la ingeniería, admite Peter, mientras sigue a Duke hacia un ala de exposiciones diseñada al estilo de un período anterior de la vida en la Tierra. Tallas de formas de vida y plantas antiguas cubren las columnas que conducen al ala, combinando a la perfección con el estilo Art Deco del edificio. Está bien, te lo explicaré, dice Duke sonriendo. Pasan horas recorriendo el museo. Duke realmente le explica todo, profundizando mucho más en las curiosidades, los antecedentes y la historia de casi cada exhibición mientras pasan junto a enormes esqueletos, fósiles y otros objetos. Sabes mucho, dice Peter, un poco encantado con el entusiasmo de Duke por las diversas exhibiciones. Se pregunta distraídamente si a Ned le gustaría Duke. La idea le causa una punzada de dolor, pero la ignora. Ya lo lamentará más tarde. De niño quería ser paleontólogo, dice Duke, encogiéndose de hombros y frotándose la nuca, medio avergonzado. Le rogaba a mi mamá que me trajera aquí todos los fines de semana. ¡Qué genial!, dice Peter, animándose al ver a Duke supervisando una excavación en algún lugar remoto del mundo mientras descubren un fósil enorme nunca antes visto. Serías genial en eso. ¿Qué querías ser cuando fueras grande? Pregunta Duke. Peter se queda callado, frunciendo el ceño. No lo sé. Nunca lo había pensado. Deberías, dice Duke. Mira, al menos uno de los héroes de la banda de murciélagos debería ser normal hasta cierto punto. Como ejemplo para los demás, al menos. No estoy seguro de que eso esté en mis planes, dice Peter, divertido. Quizás seas tú. Lo dudo, responde Duke. Vamos a la tienda de regalos a comer algo. Invito yo. ¿Estás usando la tarjeta de crédito de Dick para esto? Pregunta Peter. No, es de Bruce. No le importará, dice Duke. Peter lo sigue divertido. El resto del día transcurre rápidamente. Solo logran entrar en un ala más antes de verse obligados a marcharse debido al cierre del museo. El entusiasmo de Duke no desaparece, y Peter lo encuentra un tanto contagioso, sacado brevemente de lo peor de sus cavilaciones y penas que, hasta ahora, siempre han rondado en el fondo de cada uno de sus pensamientos. ¿Realmente estás disfrutando esto?, señala Peter. No suelo llevar gente a los museos de la ciudad, admite Duke. Dick no se queja, Cass viene cuando puede y Damián lo tolera, pero todos están bastante ocupados. Eres un crack, y además el nuevo, así que sin duda me estoy aprovechando. Tu honestidad es refrescante, dice Peter con una leve sonrisa. Y supongo que es genial. Nuestros mundos son un poco diferentes. Probablemente debería entender los detalles en algún momento. Tomo esto como un permiso general para arrastrarte a más excursiones. Trato. Caminan hacia el estacionamiento.
El sol aún brilla, aunque empieza a ponerse. El cielo está iluminado con destellos dorados y rojos, con las omnipresentes nubes de tormenta flotando cerca, prometiendo cubrir la ciudad en cuanto desaparezca el sol. Peter está de muy buen humor. Duke lo mira de reojo. ¿Puedo preguntarte algo? Casi dice que no, pero se detiene a tiempo. Es Duke quien pregunta. Decir que no ahora solo promete más preguntas más adelante, ocultas en una conversación por lo demás inofensiva. Finalmente, dice. Supongo. ¿Por qué ya no puedo ver tus fantasmas? Pregunta Duke. Peter contraataca con una pregunta propia. Una pregunta que le rondaba la cabeza desde la noche en la cueva, cuando descubrió la verdadera identidad de sus amigos. ¿Los veías todo el tiempo? Más o menos. Eran más bien como manchas de color naranja dorado que flotaban a tu alrededor y que a veces se transformaban en detalles. No tienes idea de lo extraña que se volvía la clase a veces, dice Duke. No estaban todas ahí todo el tiempo, pero siempre había una o dos de esas manchas flotando cerca. Peter no se imagina lo incómodo que debió ser para Duke. Solía sentarse delante de él en la mayoría de sus clases. ¿Cómo demonios vio la pizarra en clase? No los he visto desde la pelea en la torre, dice Duke distraídamente. Estoy preocupado por ellos. Están, tartamudea, buscando la palabra. Tiene suficiente control sobre la piedra como para bloquearlos por completo. No piensa deshacerlo por un tiempo. Quiere su privacidad. Y controlar sus emociones. Descansando. Duke lo mira de reojo. Capta la mentira al instante, se queda callado y dice. Supongo que lo necesitan. Sí, dice Peter sin convicción. Tenían un hogar. Duke mantiene la conversación ligera y amistosa después de eso, pero Peter tiene la incómoda sensación de que ha dañado su amistad con la mentira. Peter pasa la mayor parte del día siguiente en la cueva, ignorando a Bruce y Tim mientras trabajan en la enorme computadora al otro lado. Se queda en el taller, trabajando en la cápsula de Friday. Está casi lista para funcionar, aunque el traje sigue en un estado lamentable. Es inevitable. Necesita la guía de Friday antes de empezar a adentrarse en los entresijos de la araña de hierro. Tras él, oye el lejano estruendo de una de las entradas del garaje abriéndose en la cueva. Levanta la vista y ve una furgoneta morada entrar en el garaje, aparcando junto a una serie de motos de distintos colores. Regresa al trabajo, mirando infructuosamente por las pantallas holográficas de la cápsula para ver si puede hacer algo para acelerar la autorreparación de Friday. Step y Cass aparecen junto a él, sacándolo de un dolor de cabeza basado en la frustración. Hola, saluda Step. Cass saluda con la mano. Hola, responde Peter. Los mira fijamente un instante y añade. ¿Querían algo? Suena más duro de lo que pretendía, y se arrepiente del tono al instante. Ninguno parece ofendido. Step sonríe y Cass simplemente levanta una ceja. En realidad, te estamos secuestrando, dice Step. ¿Qué? Noche de chicas, aclara Step. Además, todavía tienes que conocer a parte de la familia. Cass lo tiene firmemente agarrado del brazo y lo jala con suavidad e insistencia fuera del taller, hacia la camioneta. Podría soltarse, pero no está seguro de que valga la pena. Cass parece disfrutar del reto de encontrar la manera de meterlo a la camioneta. Sube, la irritación por ser interrumpido en su trabajo, sin duda inútil, da paso a la confusión. Estoy bastante seguro de que no encajo en tu grupo demográfico objetivo para la noche de chicas, dice Peter. Somos flexibles, declara Step, arrancando la furgoneta y sacándola de la cueva en cuanto los tres están dentro. Los lleva por un largo y cavernoso túnel que conduce a un metro abandonado y luego, de alguna manera, a un callejón en algún lugar de Gotham. Además, los demás chicos pueden venir a nuestras noches de chicas de vez en cuando, así que no estamos rompiendo ninguna regla. Venga, nos esperan pizza y películas. ¿Películas? Pregunta Peter. Claro. ¿Has visto El fantasma gris? ¿Existe esa película en tu universo? Pregunta Step. Tenemos que ponerte al día con los clásicos. Es un ejercicio necesario para tu desarrollo cultural. En todo caso, su forma de conducir es peor que la de Dick. Dick al menos se mantuvo en las calles. Step no tiene reparos en cruzar estacionamientos, acelerar por callejones o hacer giros que hagan que la camioneta se incline. Peter sube al techo para ponerse a salvo. Cass parece encontrarlo divertido y un poco fascinado. Step se siente fascinada y perturbada a partes iguales cuando lo ve trepar por el techo de la camioneta. No, El fantasma gris no es una película que exista en mi universo, piensa. Ha visto muchas películas, sí, pero no es que las haya visto todas.
¿Por qué conduces como si nos persiguieran? ¿Es cómodo? Le pregunta Step, levantando la vista del espejo retrovisor e ignorando por completo su pregunta. ¿Es esto una novatada? ¿Es esto lo que le hacen a la gente que conoce sus identidades secretas? Pregunta Peter. Sí, dice Cass simplemente. ¿Te gustan las palomitas? Sí, responde Peter, entregándose a la locura que estos dos tienen planeada para él. Con mantequilla extra. Cass asiente. Casi extraña cuando los murciélagos al menos fingían ser normales a su alrededor. Parece que ver sus verdaderas identidades les ha dado la idea de que pueden dejar de fingir ser normales a su alrededor. Oh, piensa con una profunda sospecha, sí lo son. Es solo su estado predeterminado, que mantuvieron oculto, o él era demasiado inconsciente para notarlo mientras lidiaba con los fantasmas y su constante dolor y agotamiento. Step frena la furgoneta de golpe y la pone en marcha. Si Peter no estuviera ya pegado al techo, habría salido despedido contra la parte delantera. Anuncia alegremente. Ya llegamos. Vamos, subamos. Dicho esto, abre la puerta de golpe y sale de la furgoneta. Peter la observa y luego le lanza a Cass una mirada preocupada y desconcertada. Cass le sonríe y les abre la puerta lateral, que da a un garaje bastante funcional, similar al que dejaron en la cueva. Este lugar es más pequeño, pero igual de bien construido, y no es hasta que entran en el ascensor que Peter se da cuenta de que están dentro de la torre del reloj en la vieja ciudad gótica. Que está al otro lado de la ciudad de la mansión Wayne. Compara el tiempo que les llevó cruzar la ciudad, es cierto que a veces en uno o dos túneles ocultos, con la velocidad que mantuvo Step y llega a una conclusión nauseabunda sobre la velocidad que utilizó Step para traerlos hasta aquí. El ascensor emite un agradable ding. Al llegar al último piso, y las puertas se abren suavemente. Le sorprende lo moderno que es y lo bien cuidado que está. La mayoría de los ascensores en edificios antiguos como este, y la torre del reloj es antigua para los estándares de esta ciudad, suelen tener sus propios ruidos peculiares al funcionar. Peter está acostumbrado a oír traqueteos y crujidos inofensivos al subir o bajar, pero este solo tiene un zumbido casi silencioso. Otros pequeños detalles saltan a la vista cuando las puertas se abren y Step prácticamente sale del ascensor saltando con un alegre "¡Hey, hemos vuelto!". El interior de la torre del reloj está insonorizado, reforzado hasta límites absurdos, y tiene ranuras reveladoras para que las persianas de acero se enrollen o encajen. Esto no es tanto una torre de reloj como un búnker, y Peter ve la mano de Bruce en el diseño. Donde la cueva es práctica, bueno, más o menos, depende de cómo se mire al dinosaurio, la torre es cálida. Todo parece vivido y acogedor, con sofás, fotos, estanterías, incluso una pequeña cocina en un rincón. Cass salta sobre la encimera y empieza a rebuscar en los armarios, sacando bolsas de palomitas para meterlas en el microondas. Me preguntaba cuándo alguien te traería, dice una voz familiar detrás de él. Peter se da la vuelta y ve a una mujer pelirroja sentada en silla de ruedas cerca de una puerta. Ella le sonríe, entra en la habitación y se detiene cerca de él. ¿Bárbara? Pregunta Peter. Ella le sonríe, divertida. Hola, Peter. Soy Oracle. Peter hace una pausa, recuerda la primera vez que entró en la biblioteca y se aprieta con fuerza el puente de la nariz. ¿Estás bromeando? Para nada, dice ella, sonriendo. Podrías haberte saltado algunos pasos de todo este viaje si tan solo hubieras hablado conmigo. Creo que soy alérgico a hablar de los últimos 6 meses, en realidad. Vale, a los demás tampoco se nos da bien hablar de ese tipo de cosas, dice Bárbara, sonriéndole con ironía. Si te sirve de algo, estás en buena compañía. Pero no vuelvas a apagar los auriculares ni el localizador. Sin promesas, dice Peter. Bárbara no parece sorprendida por la respuesta, pero tampoco objeta. Están llevando mi ataque de nervios de maravilla. En esta familia nos gustan las grandes exhibiciones dramáticas, en cajas de maravilla, le asegura Bárbara. Mira a Cass, que alegremente vierte un montón de mantequilla, la cantidad correcta en la mente de Peter, en un tazón enorme de palomitas. Noche de cine, ¿eh? Step afirma que es importante para mi desarrollo cultural. Tiene razón. Este es uno de los favoritos de Bruce, dice Bárbara. Step regresa a la habitación saltando, con una caja de DVD maltratada en la mano. Lo encontré. Salta por encima del respaldo del sofá y se inclina para poner el DVD, justo cuando Cass entra con 3 tazones enormes de palomitas. Le entrega uno a Peter y señala el sofá con la cabeza. Bárbara recibe un segundo tazón de palomitas. De acuerdo. Dice Step, dejándose caer en el sofá. Ya salió la primera película.
Tenemos dos más que ver antes de la patrulla, así que vamos. Bárbara le sonríe. Bienvenido a la familia. Las películas no están mal. Las palomitas están hechas de forma inexperta. La compañía es fantástica. No fue una mala noche. Bruce lo localiza una semana después de su noche de cine con las Bad Girls, cerca de la medianoche. Llama al marco de la puerta de la habitación de Peter antes de echar un vistazo al interior. Se detiene un momento para recomponerse al encontrar a Peter sentado boca abajo en el techo de su habitación. No es la primera vez que ve al nuevo miembro de la mansión arrastrándose por las paredes y el techo, pero tarda un par de segundos en acostumbrarse. El hecho de que sea de noche y Peter no se haya molestado en encender las luces probablemente no ayude. Sabe que ahora sus ojos brillan en la oscuridad. Tu traje terminó de repararse, dice Bruce después de un momento. Deberías venir a la cueva. Dicho esto, se da la vuelta y se va. Peter se queda paralizado, momentáneamente conmocionado, y corre tras el hombre, arrastrándose primero por el techo, luego por la pared, antes de ponerse de pie para correr tras Bruce. El descenso a la cueva es borroso, y se queda sin aliento al ver a la araña de hierro de pie junto al banco de trabajo en el que él y Bruce se sentaron semanas atrás. Los ojos del traje brillan cuando aparece ante su vista y la cabeza se gira para mirar directamente a Peter. Control de seguridad, dice Viernes. ¿Estás a salvo, Peter? Sí, dice Peter. Hay un sutil cambio en la piel del traje. Probablemente, las armas y los protocolos de defensa se estén desactivando. Peter piensa en la cápsula, relajándose de alguna manera, y se pregunta distraídamente cuánto de la seguridad de Friday está programada para su seguridad. Bruce da un paso hacia el traje. Los ojos de la araña de hierro se oscurecen y se enrojecen. Peter se da cuenta. No te preocupes, Viernes. Este es Bruce Wayne. Está de nuestro lado. Darle los permisos habituales. Y al resto de la Bat tripulación también. Puedes preguntarle a Bruce sus nombres. Entendido, Peter, dice Friday. Actualizando los protocolos de seguridad ahora. ¿Cuál es tu estado actual, Friday? Pregunta Peter. El traje parece bastante sólido, pero tiene zonas sin protección en los brazos donde recibió la mayor parte del daño al romperse los cristales de kriptonita. Las reparaciones que se hicieron fueron básicas, como mucho. El cómputo y el almacenamiento internos están intactos. El fluido de la telaraña se ha agotado. Los lanzatelarañas funcionan actualmente. La integridad general del traje se encuentra al 25% y no se recomienda su uso en patrulla hasta que el jefe lo haya reparado. No puedo establecer conexión con el complejo de los Vengadores ni con los satélites de la red Stark, informa Friday. No hay ninguno con el que puedas conectar. Los Vengadores se han ido e Industrias Stark ya no existe aquí, dice Peter, con una incómoda sensación de opresión en el pecho. Solo somos tú y yo, Viernes. Todos los demás se han ido. El traje se queda en silencio, el azul y blanco del casco se centra en Peter. Después de un minuto, el tono de Friday cambia, se vuelve más suave. Ya veo. El jefe pensó que esto podría pasar. ¿Qué? Pregunta Peter. Planeó esto. Lo tenía todo planeado, responde Viernes. El jefe tiene más planes y protocolos de los que imaginas. Este es uno de sus peores escenarios. Preparó un mensaje para ti por si acaso ocurría. ¿Te gustaría verlo? Peter duda, sin saber si está listo para escuchar esto, antes de decir, sí. Por favor. Un holograma se proyecta desde el pecho de la araña de hierro, y una imagen realista de Tony Stark aparece en el taller, iluminada por una tenue luz azul que llena la cueva con un suave resplandor. Lleva uno de sus trajes a medida, su cabello está perfectamente planchado y su perilla está arreglada. Parece tan real que se puede tocar, y la marcada diferencia entre este hombre y la pálida sombra condenada a morir de hambre en el espacio hace que a Peter se le encoja el corazón. Peter, si ves esto, es que muchas cosas salieron mal, dice Tony. El holograma capta a la perfección todos sus gestos. Su postura cambiante, su ceño fruncido, su mirada distante, todo. O sea, todo salió mal. Es una pesadilla. De hecho, es una pesadilla. Estoy muerto, obviamente, o no verías esto, pero este mensaje en particular solo se reproducirá si todos nos hemos ido. Con todos nos, me refiero a los Vengadores. Hasta el último de ellos. También significa que todos los demás para quienes he hecho trajes también se han ido. May, Happy y Pepper. Diablos. Significa que incluso Nick Fury se ha ido, y es un poco aterrador pensarlo. Hace una pausa, con la mirada perdida por un momento, y luego añade.
Este es el protocolo de único superviviente, y te otorgará muchos permisos en la base de datos de Friday y en mi tecnología. Puedes preguntarle a Friday qué significa eso después de esto. Un acceso que no significa absolutamente nada en un universo sin tecnología Stark, piensa Peter con tristeza. Solo tiene el traje, y dado su estado actual, no está seguro de cuánto le durará. Viernes necesita servidores y un mantenimiento que quizá estén fuera de su alcance. Es bueno con el software y las computadoras, pero no tiene el genio de Tony ni la brillantez de Ned en esos aspectos. El pensamiento de Ned añade otra punzada de dolor. Tony recorre el taller con una expresión sombría. Si se activa este protocolo, significa que la guerra que temía que ocurriera en 2012 finalmente nos encontró. Y si ves esto, perdimos. Y tú, probablemente en contra de mis órdenes, participaste, incluso después de que te dije que te mantuvieras al margen. Te conozco lo suficiente como para saber que marginarte no funciona. Ya lo he intentado. Peter hace una mueca. Sí, es una forma de decirlo. Con eso en mente, quiero que presten mucha atención a lo que voy a decir, dice Tony. Se gira y mira a Peter directamente, concentrándose en él. El movimiento lo sobresalta. Lo que pasó no fue tu culpa. Sabía desde el principio de todo esto de los superhéroes cuál sería el final, y eso aplica a todos los demás Vengadores. Todos sabíamos el costo potencial. Al menos, espero que todos lo supiéramos. Vuelve a pasearse. Si fue lo suficientemente fuerte como para matar a Hulk, lo suficientemente testarudo como para cazar al Capi y lo suficientemente rápido como para matar a Thor, nunca fuimos lo suficientemente fuertes para luchar contra él. Si fue lo suficientemente inteligente como para matarme, entonces no tuve ninguna oportunidad. Si fue lo suficientemente astuto como para atrapar a Nat y Clint, y lo suficientemente inteligente como para matar a T'Challa, entonces ninguno de nosotros tuvo ninguna oportunidad. Quiero que lo recuerdes. Tony se detiene, suspira. Asegúrate de volver a poner esta parte. Sé que puede que tarde un poco en creerlo de verdad. Estoy tentado de ponerlo como un mensaje repetido para que Friday te lo repita, pero también me temo que tendría el efecto contrario. Tony hace una pausa y deja que Peter reflexione sobre ello durante unos momentos antes de continuar. Básicamente, eres todo lo que el mundo tiene de ahora en adelante. El último Vengador vivo, y lo has sido todo este tiempo, aunque nunca se haya hecho oficial. Lo importante es que sobreviviste. Eso lo convierte en una victoria en sí misma, lo creas o no. Suspira de nuevo, frotándose la barbilla, y añade, con algo de tristeza. Conociéndote, probablemente no lo creerás en mucho tiempo. Nos parecemos demasiado en eso, chico. Dicho todo esto, aquí están tus órdenes. Dios mío, sueno como el Capi, olvídalo. Aquí está tu sugerencia. Busca ayuda. Reinicia la iniciativa Vengadores. Demonios, reinicia SHIELD si te apetece o forma algún tipo de escuadrón araña. Simplemente encuentra la manera de que otros te ayuden a reconstruir este mundo. Eres bueno, y algún día serás el mejor de nosotros, pero no puedes luchar contra algo así uno a uno. Y tampoco puedes aislarte. Ese es otro rasgo que compartimos, y es peligroso. Busca a otros que te ayuden. Prepáralos. Acaba con la amenaza cuando regrese. Porque regresará. Siempre regresará. Hace una pausa, frunce el ceño y vuelve a suspirar. Siento que estés pasando por esto solo. No es justo ni correcto, pero creo que sabes lo justa y correcta que puede ser la vida. Sé que saldrás adelante. Creo en ti, Peter. Siempre lo he hecho. Mucha suerte. La imagen de Tony desaparece. Peter apenas la reconoce. Mira fijamente más allá del traje, absorto en sus pensamientos, pensando en el hombre al que abandonó para que muriera dolorosa y lentamente en el vacío de su universo natal. No está seguro de cuánto tiempo permanece así. Finalmente, oye pasos pausados que se acercan a él. Una mano suave en su hombro distrae su atención del mensaje de Tony. Cuando Peter levanta la vista, se sorprende al encontrarse mirando a Bruce Wayne. Deberías comer algo y descansar, dice. Alfred te espera arriba. Peter suspira, frotándose los ojos. Sí. Vale. Viernes, me voy a dormir. Sigan con las reparaciones. Entendido, Peter responde Viernes. Buenas noches. Peter observa el traje un momento más, pensativo y con cierta nostalgia. Finalmente, sube de nuevo a la mansión, dejando atrás a Bruce. Usa una de las otras salidas, evitando por completo la cocina y a Alfred. Necesita tiempo a solas para pensar. Para adaptarse a esta nueva vida.
Sale de la cueva sin estar seguro de si podrá soportar volver a ver ese holograma o cuándo. Bruce Wayne mira fijamente el traje que se encuentra dentro de su taller, su mente repasando cada palabra que dice el holograma de Tony Stark, asociando ociosamente el traje, su inventor, Peter, y las circunstancias que rodean todas esas piezas en sus propias listas y componentes. Computadora, dice, probando una teoría. ¿Tengo permiso para acceder a la información almacenada en sus archivos? Sí, Peter te ha concedido pleno acceso a esa parte de mi función. Es útil, pero no del todo prudente que Peter le conceda acceso a alguien así sin pensarlo dos veces a lo que es básicamente una superarma. Aunque Bruce tenga buenas intenciones, ese gesto desconsiderado podría tener consecuencias peligrosas. Algo que hablar con Dick. El entrenamiento de Peter está a medias, como mucho. Probablemente aguante mejor las correcciones e instrucciones de Dick que las de Bruce. O quizás no. Se parecen demasiado en algunos aspectos. Le da vueltas al problema en el fondo de su mente mientras considera el traje que tiene delante. El diseño es elegante, bien hecho, un poco recargado de tecnología para su gusto, pero juzga que se debe más a la dependencia de Tony Stark de sus propios inventos que a cualquier otra cosa. El hombre es ingeniero, y los ingenieros suelen encontrar soluciones cuando no hay problema. Las soluciones de Tony parecen ser supertrajes de alta tecnología con mentes propias. Extraño. Peligroso si la mente equivocada se apodera del traje equivocado, pero los trajes también parecen tener contramedidas en juego. De lo contrario, la batalla en la aguja habría tomado un rumbo diferente y desastroso. Computadora, dice Bruce, y luego se corrige. Tony le dio un nombre y la inteligencia para reconocerlo. Al menos debería seguir esa instrucción. Viernes. Los ojos del traje brillan. Sí, señor Wayne. Inquietante. Demasiado personal, demasiado humano. Bruce se pregunta distraídamente sobre el hombre que creó este traje, ¿por qué sintió la necesidad de convertir sus herramientas en personas? Háblame de los Vengadores. Y luego enséñame qué les pasó. Por supuesto. Un holograma se proyecta desde la araña de hierro, la imagen de un hombre tan grande y fuerte como Clark. Casi se parece al Steve Trevor de Diana, y el parecido lo desconcierta por un momento. Las similitudes son evidentes. El primer Vengador es el Capitán Steve Rogers, mejor conocido como el Capitán América, comienza viernes. Bruce se sienta, observa y aprende. Cuando termina el viernes comienza a planificar. No conoce a Tony Stark, pero está de acuerdo con él al menos en un tema. La amenaza siempre vuelve. En los confines del espacio, la Benatar flota sobre un mar infinito de escombros, manteniéndose a baja potencia para evitar sobrecargar sus reservas. El zumbido de los motores de la nave se combina con el sonido de la ventilación para crear un tono grave y profundo, casi relajante. Tony Stark pierde la consciencia de vez en cuando, débil y exhausto, ardiendo por dentro. La fiebre alcanza niveles peligrosos, la infección que le hierve en el costado ha regresado con fuerza, y la medicina tarda en hacer efecto. Siente el calor que le resbala por la piel, pero se siente como si se estuviera congelando. El sudor que le sube a los brazos y el pecho es demasiado frío, demasiado intenso, y lucha por contener un escalofrío. Cada movimiento es lento e incoherente, doloroso de una forma que debería hacer sonar las alarmas. La litera que ha estado usando como cama es un revoltijo de mantas y sábanas manchadas de sudor que está demasiado exhausto para cambiar. En un momento dado, oye algo en su sueño intranquilo. Voces que se filtran entre la neblina de dolor y malestar. Una voz en particular interrumpe su estado de semiconsciencia. Tienes razón, dice Peter con voz tranquila y firme. Y mayor, piensa a Tony. De alguna manera, suena mayor. No puedo salvar mi mundo. Pero puedo vengarlo. Se mueve, moviéndose para mirar a su derecha, justo a tiempo de que su visión se nuble ante extraños remolinos azul negruzcos que giran y se mueven frente a él. Se desvanecen con una rapidez que parece demasiado real para ser un delirio febril, y ese pensamiento persistente lo arrastra aún más de su sueño medio febril, obligándolo a sentarse. El movimiento es lento, doloroso y en absoluto vale la pena. Cuando finalmente logra incorporarse hasta sentarse, lo hace con un gran dolor en la herida de arma blanca infectada en su costado, no encuentra absolutamente nada en la habitación con él. Solo una extraña bocanada de aire que huele vagamente a gasolina y lavanda podrida. El olor es lo suficientemente fuerte como para despertarlo por completo, poniendo su cerebro a toda marcha, y entrecierra los ojos alrededor de la habitación. La fiebre. Debe ser la fiebre. La puerta de su habitación se abre con un silbido. Nebula está al otro lado con un arma en la mano.
Se detiene allí, observando los 4 rincones de la habitación antes de enfundar su arma y entrar con una expresión entre molesta y perpleja. El barco informó que había una fuga de aire en esta habitación, explica. Aquí no hay fugas, dice Tony, pasándose una mano por la cara. La retira empapada de sudor y emite un leve sonido de disgusto antes de secársela con la manta más cercana. A menos que decidas contarme. Observa la habitación con recelo, como si no creyera sus palabras. Lo cual tiene sentido. No había desarrollado la capacidad de confiar en alguien hasta hace poco. Thanos se encargó de ello. Todavía no he tenido oportunidad de arreglar todos los sistemas de la nave. Puede que te esté dando una lectura errónea, Blue, dice Tony. Sus hombros se relajan un poco al oír el apodo, y desvía la mirada de su habitación hacia él. Frunce el ceño. Estás enfermo. Otra vez. Es una fase. Ya se me pasará, murmura. Al verla más penetrante, levanta una mano para apaciguarla. Tomé un poco de la medicina que nos trajo Carol. Solo tarda un poco en hacer efecto. Nos estamos quedando sin medicina para tu herida. Deberíamos volar a tu planeta inmediatamente. Tony reprime un suspiro. No se equivoca, pero no está deseando hacer ese viaje por muchas razones. Sabe que Pepper y la mayoría de los Vengadores siguen vivos gracias a Carol, pero no está seguro de si Mike Parker sigue entre los vivos. La realidad es que no está listo para enfrentarla. La sola idea de que haya sobrevivido le llena de culpa y vergüenza. Enfrentarla directamente lo destruiría por completo. Pero no puede huir para siempre. Ya ha pasado casi 9 meses en el espacio, primero para recuperarse de sus heridas, un proyecto en curso, claro está, y luego para intentar averiguar qué le pasó a Carol. Al final tendrá que afrontar las consecuencias, y es momento se acerca rápidamente. Vale, sí, de acuerdo, pero solo después de que averigüemos qué le pasó a Carol, dice Tony. Hemos venido hasta aquí. Más vale que averigüemos qué demonios le pasó. No quiero tener que explicarle al Capi cómo perdí al nuevo Vengador, además de todo lo demás. Nebula lo observa un instante, dudando si debería insistir. Puede que sea aterradora y misteriosa, y probablemente sepa 10 maneras diferentes de matarlo con una sola mano, pero él es terco como un demonio y puede llegar a ser muy molesto al respecto. 1 semana, dice. Y luego usaremos todo el combustible para regresar a la Tierra. A toda velocidad. Gracias, Azul. Su expresión se suaviza levemente y asiente, saliendo de su habitación y cerrando la puerta. Tony se recuesta, frotándose los ojos. Persiste un ligero olor a gasolina y lavanda podrida. 1 semana después, se había recuperado lo suficiente de la fiebre y el agotamiento como para salir de la litera, asearse y ponerse el traje. No tenía a Friday aquí, pero el traje era lo suficientemente inteligente como para rastrear sus datos biométricos y avisarle cuando era hora de tomar otra dosis de antibióticos o analgésicos. Continuó moviéndose lentamente y se sentó pesadamente en el asiento del copiloto. Nebula no levantó la vista de su puesto de pilotaje, demasiado ocupada guiándolos entre enormes piezas de piedra y metal como para prestar atención a su llegada. Aún no domina la habilidad para los vuelos espaciales. Está demasiado acostumbrado a luchar contra la gravedad terrestre. Incluso la nave que él, Strange y Peter robaron para volar a Titán funcionaba más en piloto automático que con sus habilidades combinadas, y eso no había terminado precisamente bien. En la Tierra, puede compensar la gravedad y la presión del aire fácilmente, a menudo sobre la marcha con su traje si necesita ajustarse rápidamente. En el espacio, tiene que preocuparse por 2 fuerzas mucho más letales: la inercia y la velocidad. No hay un pozo de gravedad específico del que preocuparse en el espacio, y se mueve con relativa facilidad. Una vez que te mueves, te mueves. Entre su fiebre y su falta de habilidades de astrogación, Nebula lo ha declarado inútil, con razón, y lo ha delegado, más o menos, al radar espacial. Vigilar peligros que ella no ha visto. Es un trabajo inútil, pero lo agradece. No se le da muy bien no hacer nada, e incluso un trabajo inútil que en su mayor parte está destinado a hacerle sentir mejor es preferible a estar sentado solo en algún otro lugar de la nave. Deja que su mente divague, observando el campo de escombros frente a ellos mientras Nebula los guía hábilmente alrededor de cada peligro, reconstruyendo fragmentos de los últimos meses. Lo que recuerda es a Carol Danvers apareciendo fuera de la nave, brillando como el sol, con un contenedor lleno de comida, medicinas y combustible flotando junto a ella en el espacio, también envuelto en oro. Recuerda vagamente haber hablado con ella, discutiendo cómo regresar a la Tierra, que llevaría un rastreador para que lo usaran como guía si se desviaban del rumbo. Entonces algo pasó.
Ella les dijo que se quedaran allí y que iba a comprobar algo, una perturbación distante, algo que ella podía sentir pero sus instrumentos no, antes de volar en un destello dorado. Y ella desapareció. Ahora Tony y Nebula van a encontrarla, después de meses de espera y de racionar sus suministros por un tiempo indeterminado. Por eso, claro, la herida en su costado se infectó a mitad de la búsqueda. No es una sorpresa, las heridas intestinales casi siempre son propensas a infectarse y él no está precisamente en un hospital de primera, pero fue un mal momento. Nebula abandonó la persecución de la Capitana Marvel para tratar su herida. Llevan tanto tiempo atrapados en este extraño limbo que está a punto de perder la cabeza. No es que lo tuviera muy claro al principio. Reflexiona sobre los últimos meses, temiendo las pesadillas que lo perseguirán el resto de su vida y el horror potencial que le espera en la Tierra, mientras la pantalla del radar se vuelve más borrosa a cada segundo. Hemos encontrado algo, dice una voz. Hace frío y me resulta vagamente familiar de alguna manera. Stark repite la voz, esta vez molesta. ¿Te quedaste inconsciente? No, dice Tony con la mirada perdida, despertándose en el asiento del copiloto. No, estoy completamente despierto. La mirada que le dirige Nebula dejaría a la mayoría paralizada de miedo. Tony, sin embargo, se ha acostumbrado a sus peculiaridades durante los meses que han viajado juntos y, por lo tanto, sabe ignorar su mirada de enfado. Es su mirada de enfado la que no puede permitirse ignorar, aunque, afortunadamente, estas han sido poco frecuentes y, a menudo, debido a su propia terquedad. Todavía se sienta erguido. Mejor no tentar a la suerte. Puede que me haya quedado dormido, admite antes de descartar la idea con un gesto casual de la mano. Lo tenías todo bajo control. ¿Qué encontraste? Las prisiones de mi padre, dice Nebula, mostrando una pantalla frente a ellos para mostrarles un mapa de un sistema solar desconocido. Se supone que esto era una zona de preparación para su nave insignia. Ya no está aquí. Tampoco las prisiones que construyó. Cada una era del tamaño de un planeta. Parece que fueron destruidas por completo. Tony mira fijamente la pantalla. Enormes fragmentos de escombros flotan en el espacio, arrastrados por ondas gravitacionales. Algunos fragmentos son apenas del tamaño de un rascacielos, otros del tamaño de continentes. Si Carol se peleó aquí, entonces se enfrentó a naves del tamaño de planetas y, al parecer, salió victoriosa. ¿Alguna señal de Carol? Pregunta Tony, despertando su interés. No. No es de extrañar. Dada la cantidad de escombros y lo grande que es todo en el espacio, es un milagro que siquiera encontraran un rastro de ella que condujera a este lugar. El espacio es básicamente eso. Espacio vacío. La distancia entre la Tierra y la Luna es difícil de imaginar para la mayoría de la gente, y mucho menos para un sistema solar tan lejano del que Tony nunca ha oído hablar. Dudo que esta nave pueda rastrear nada con todo este metal flotando, reflexiona Tony. En vez de eso, pongamos los sensores a calentar. Eso la hará destacar si logramos mirar en la dirección correcta. Nebula acciona algunos interruptores, ajusta la pantalla y cambia la vista de los escombros metálicos a una con varios tonos de azul. Mueve la nave distraídamente, moviéndose entre los cascos flotantes, barriendo la zona en amplios arcos. Cuanto más observan, más se desvanece la esperanza de Tony. Lo que sea que haya pasado aquí, ocurrió hace tiempo. Solo hay polvo y silencio en este sistema, alto, dice Tony, interrumpiendo sus propios pensamientos. Vio algo. Un destello, apenas un destello de luz, pero, vuelve a ese ángulo lejano del que partiste, había algo allí. Nebula se detiene y obedece, moviéndose más despacio esta vez. Al principio no ve nada, solo oscuridad fría. Finalmente, un fragmento se aparta del camino de sus escáneos y un destello de calor se proyecta contra el frío fondo azul de la pantalla. Se tensa, señalándolo. Listo, dice. Mira de reojo la pantalla de la nave. Está en un idioma que no entiende del todo, pero su traje funciona como un traductor básico. ¿20 kilómetros? Eso está prácticamente encima de nosotros. ¿Cómo no lo vimos la primera vez? Los escombros han quedado atrapados en la órbita de su propia destrucción, dice Nebula con claridad. Estamos viajando a través de una cantidad de metal flotante equivalente a la de un planeta. Poder ver a través de él es una anomalía. Bueno, Tony no puede discutir con ella en eso. Se deslizan entre los escombros, acortando la distancia entre ellos y la chispa de calor hasta que encuentran una parte relativamente intacta de una de las instalaciones penitenciarias que orbitaban el Sol de este sistema. Esta parte es lo suficientemente grande como para que puedan aterrizar la nave en lo que solía ser un enorme pasillo.
No tardan nada en moverse de su nave al interior del casco a la deriva una vez que logran el relativamente complicado proceso de aterrizar una nave sobre él. Entran en una habitación que, sorprendentemente, aún tiene aire y electricidad. Las luces son tenues, el aire es difícil de respirar, y duda que la fuente de energía que mantiene todo funcionando dentro de la habitación dure más de un día como máximo, pero está encendida. Opta por mantener el casco del traje puesto y sellado. Ya está lo suficientemente débil por la infección como para no tener que contagiarse accidentalmente de otra infección alienígena. Gira la muñeca, convirtiendo la palma de su mano izquierda en un foco antes de levantarla para iluminar la habitación. Nebula lo roza con su propio traje, dirigiéndose hacia un conjunto de controles de acero negro cerca de la entrada. Tras unos segundos, se oye un ruido metálico distante y se encienden algunas luces más, lo suficiente como para aumentar la tenue luz, de insuficiente a algo más parecido a una película de terror con una iluminación inquietante. Una de cada 6 luces se enciende, dejando charcos de luz blanca intensa en la habitación casi silenciosa. La habitación es de acero gris y negro, con una distribución casi similar a la de una habitación de hospital. Herramientas y máquinas, cuyo uso solo puede adivinar, se alinean en las paredes, la mayoría en ruinas o esparcidas por el suelo. 2 cápsulas con forma de ataúd descansan en el centro de la habitación. Una marcada con una S dentro de un rombo y otra con un rayo dentro de un círculo. Símbolos, obviamente, aunque no logra adivinar su significado, y siente curiosidad por saber por qué se usa uno de los alfabetos de la humanidad. El otro símbolo tiene algo más de sentido, ya que el rayo es, probablemente, una experiencia universal. ¿Y la S? ¡Qué raro! Parece que la Capitana Marvel destruyó este lugar, dice Nebula, sacándolo de sus pensamientos errantes. Está revisando algo en una pantalla pequeña. Tras un instante, una holopantalla se proyecta desde los ordenadores, transmitiendo la imagen de Carol destrozando la instalación planetaria con las manos desnudas, brillando como el sol. La mayoría de los soldados de Thanos no tienen ninguna posibilidad contra ella. Es extraño, sin embargo. No recuerda que ella tuviera esos ojos azules brillantes cuando se conocieron. Claro, tampoco intentaba matarla. Bueno, misterio resuelto, dice Tondi mientras la imagen desaparece. Se fue de vacaciones mientras nos rescataba. Había varias flotas estacionadas aquí. Probablemente nos salvó de ser capturados al intervenir, señala Nebula. Pero ya abandonó el sistema. Probablemente cazando a los que son lo suficientemente inteligentes como para alejarse de ella al principio de la pelea, reflexiona Tony, paseándose por la habitación. Se detiene cerca de las cápsulas en la parte segura de la habitación. La cápsula S está sellada herméticamente y reforzada varias veces. Es prácticamente una bóveda comparada con la otra. Tony la examina con atención, pasando una mano por el elegante acero negro. Es tan grueso y pesado que necesitaría mucho tiempo para cortarlo y llegar hasta quien quiera que esté dentro. Suponiendo que estén vivos y que valga la pena el esfuerzo. Hay advertencias garabateadas en el metal de la otra cápsula, y símbolos extraños grabados sobre otros 2. Uno es una piedra, una gema del infinito, si Tondi tuviera que adivinar, pero seguro que no puede identificar a esos bastardos solo con la vista, así que no tiene ni idea de cuál es, y un símbolo muy humano. Un rayo dorado dentro de un círculo rojo. Es más grande que los demás símbolos, y se pregunta si habrá un arma dentro. Posiblemente algo de Thor. Lo golpea pensativo y luego tamborilea con los dedos sobre la superficie. Mira hacia la cápsula S y también la golpea con un nudillo. Suena sólida, pero el eco está apagado, como si no hubiera líquido. Una luz roja bordea la cápsula, un brillo tenue y siniestro que se filtra de los bordes, proyectando un charco sombrío sobre el suelo de acero. La luz tiene la calidad de un sol rojo, y se le ocurre la ridícula idea de que la cápsula cerrada con pernos es algo así como una cama solar. ¿Son estas armas? Le pregunta a Nebula. Ella inclina la cabeza, frunciendo el ceño al observar las cápsulas por un momento antes de acercarse a él, junto a la cápsula marcada con el rayo. Pulsa 3 teclas en rápida sucesión. La cubierta metálica de la cápsula con el rayo grabado se desliza hacia atrás, revelando un tubo de vidrio lleno de un líquido verde brillante. Y un cuerpo suspendido en su interior, flotando lánguidamente en lo que parece ser aceite espeso. No, no es un cuerpo, se da cuenta Tony. Es un hombre. El tipo es algo joven, con complexión de maratonista, lleva un traje rojo y una máscara. Está suspendido en el líquido verde y casi parece vibrar en el sitio, con los ojos abiertos y la mirada perdida. Su expresión es de frustración y terror. Sin embargo, algo no cuadra.
Tras un instante, Tony se da cuenta. El tipo no flota. Está completamente inmóvil, como si lo retuviera alguna fuerza. El color del líquido es brillante y tiene un aspecto vagamente enfermizo. El verde que rodea al hombre es más intenso, ligeramente apagado, y podría coincidir con el color de la gema del tiempo. ¿Está vivo? Pregunta perturbado por encontrar a alguien así. Nebula escanea la lectura de la cápsula. Sí. Está en éxtasis. Creo que el líquido lo mantiene. ¿Qué es? No lo sé, pero cada vez es menos efectivo, responde Nebula. Hace una pausa y añade. Nuestras provisiones no pueden soportar una carga adicional si decidimos liberarlo. Uno de nosotros morirá de hambre. No se equivoca, y eso le quita el ánimo. El tipo apenas sobrevive dentro de esa pecera. Trasladar la cápsula al Benatar va a ser complicado, pero la otra opción es dejarlo morir allí o dejarlo morir de hambre. Y Tony simplemente no se atreve a dejarlo atrás. Además, no es como si fuera a agotar sus suministros dentro de esa cápsula. Hablando de eso, es un punto discutible, Blood, dice Tony, entrecerrando los ojos para ver la cápsula. Todo esto es una sola pieza. No podríamos abrirlo ni aunque quisiéramos. Mira. La cápsula es absolutamente sólida de arriba a abajo. Acero y vidrio fundidos en una sola pieza, cada una lo suficientemente gruesa como para resistir la explosión más potente de su repulsor. Aunque su traje no es capaz de producir nada parecido a esa resistencia hoy en día. Reducir la prisión de vidrio les llevará días o semanas de trabajo. Días y semanas que no tienen. Azul, tenemos que subirlo al barco, dice Tony, golpeando distraídamente el grueso cristal con un nudillo. No podemos dejarlo aquí. Ella lo observa un momento antes de asentir y caminar en silencio hacia las consolas al otro lado de la habitación. Al menos no parece molesta por la idea de traer a alguien más. Tal vez sabe muy bien lo que es ser prisionera de Thanos. Eres un misterio que resolveremos en otro momento, piensa Tony. Podría haber otra persona en esta. La información está distorsionada. La mitad es humana, la otra es, otra cosa, dice Nebula, de pie junto a la cápsula rodeada de luz roja. Parecen vivos, pero suspendidos. En coma. Se pregunta qué pudo haber llevado a Thanos a atrapar gente dentro de algo tan fuerte, y si sería peligroso traerlos consigo. Después de todo, no todos los enemigos de Thanos son amigos garantizados. Se frota los ojos, descartando la idea en cuanto aparece. Ya está decidido, en realidad. La alternativa sería demasiado cruel. Si no puede encontrar la manera de sacar a estos tipos de las cápsulas, al menos puede mantenerlos en un lugar seguro. Más seguro, al menos. De acuerdo, dice Tony. Los subimos a ambos al barco y los llevamos a casa. Ya veremos qué hacer cuando lleguemos. Hay una fuga en esta cápsula, dice Nebula, señalando la del hombre del traje rojo. Nos veremos obligados a drenar el líquido antes de moverla. Me parece bien. Esa cosa tiene una pinta horrible, dice Tony, alejándose de la cápsula del hombre flotante y moviendo el costado de Nebula. No necesitamos que nos haga una fuga en la nave. El peso extra marcará la diferencia en el viaje de vuelta. ¿Nos retrasará? No lo hará, responde Nebula. Planifica el rumbo mientras me encargo de subir a estos dos a bordo. Tony la saluda alegremente mientras el líquido comienza a escurrir del cuerpo del hombre del traje rojo. Tony muestra una pequeña holopantalla en su traje, marcando el camino de regreso a casa y calculando cuánta comida necesitarán mientras reflexiona sobre el tiempo que les tomará. Una cuenta regresiva para su propio cálculo. Tony está tan absorto en su trabajo que no se da cuenta de que los ojos del hombre se mueven levemente desde dentro de la cápsula.